Construyeron una máquina perfecta. Pequeños pueblos donde los viajeros desaparecen en celdas. Jueces que nunca conocieron a un hombre negro al que no pudieran condenar. Oficiales que plantan pruebas con la misma rutina con la que escriben multas. Un sistema tan elegante, tan lucrativo, que operó sin control durante 20 años. Pero las máquinas tienen una debilidad. No pueden distinguir entre presa y depredador. Así que cuando arrestaron a Darius Carter en un camino solitario en Mill Creek, pensaron que tenían a su próxima víctima. En cambio, encontraron a su verdugo. Porque Darius tenía algo que ninguno de sus otros objetivos poseía. Un hermano capaz de desmantelar su máquina desde la oficina más alta de la justicia estadounidense. A veces la corrupción no necesita un héroe. A veces solo necesita al hombre equivocado esposado. Pero antes de volver a la historia, me encantaría saber desde dónde nos están viendo hoy. Y si están disfrutando estas historias, asegúrense de suscribirse, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrán perderse. Darius Carter tamborileaba los dedos contra el volante de su Mercedes S-Class, reproduciendo mentalmente la exitosa reunión de negocios. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la autopista vacía mientras navegaba por un territorio desconocido. Su GPS había sugerido un atajo a través del pequeño pueblo de Mill Creek, prometiendo ahorrarle 30 minutos en su viaje a casa. El elegante vehículo negro avanzaba suavemente por la carretera serpenteante, su superficie pulida reflejando la luz dorada del atardecer. Darius ajustó su corbata de seda italiana, un gesto de confianza que le había servido bien en la presentación. A sus 42 años había dominado el arte de captar la atención en las salas de juntas, pero algo en ese pueblo desconocido le provocaba una sensación de inquietud. El letrero de Bienvenidos a Mill Creek apareció a la distancia, con la pintura descascarada en los bordes. Población 15,000. El tipo de lugar donde todos conocen la vida de los demás y los forasteros destacan como manchas de tinta en papel blanco. Darius revisó su indicador de combustible, un cuarto de tanque. Suficiente para llegar a casa, pero más ajustado de lo que le gustaba. Un pequeño gasolinera apareció a su derecha, su letrero desgastado anunciando precios que parecían anclados en la década pasada. Señalizó y se detuvo junto a uno de los 4 surtidores. En el momento en que salió del coche, sintió un cambio en el ambiente. 2 ancianos sentados en sillas de madera afuera de la tienda de conveniencia detuvieron su conversación a mitad de una frase. Una mujer que cargaba bolsas en su SUV se apresuró a terminar y se alejó rápidamente. Darius mantuvo la compostura, alisando la solapa de su traje a medida mientras caminaba hacia el surtidor. Dentro de la tienda, el dependiente lo observó con atención mientras se acercaba al mostrador. «Bomba 4», dijo Darius, sacando su tarjeta de platino. El dependiente, un hombre delgado con una barba irregular, tomó la tarjeta con visible reticencia. «¿Solo estás de paso?», preguntó con un tono que no sonaba a simple charla amigable. «Sí, solo necesito cargar combustible y seguir mi camino», respondió Darius con un tono profesional y cortés, el mismo que usaba con clientes difíciles. El dependiente pasó la tarjeta y se la devolvió sin mirarlo a los ojos. «La bomba está lista». De vuelta afuera, Darius sintió el peso de las miradas invisibles mientras llenaba el tanque. El sonido del surtidor marcaba un ritmo en la tensa quietud. Notó una patrulla policial estacionada al otro lado de la calle, con sus ocupantes observándolo con demasiado interés. Mientras guardaba la manguera, su teléfono vibró con un mensaje de su hermano, Jordan. «¿Cómo te fue en la reunión?» «La rompí», respondió Darius, tomando un atajo a casa. «Este pueblo me da malas vibras». La respuesta de Jordan fue inmediata. «Mantente a salvo, hermano. Llámame si necesitas algo». Si tan solo supiera cuán proféticas resultarían esas palabras. Darius salió de la gasolinera, sintiendo la mirada fija de la patrulla que se incorporó suavemente al tráfico detrás de él. Mantuvo exactamente el límite de velocidad, con las manos firmes en el volante a las 10:02. La patrulla seguía a una distancia constante, como un tiburón acechando a su presa. La calle principal del pueblo se extendía frente a él, flanqueada por edificios de ladrillo que habían visto mejores días. Toldos descoloridos colgaban sobre tiendas vacías, y los pocos peatones en las aceras parecían evitar deliberadamente mirar su coche. Todo el escenario se sentía como un barril de pólvora esperando una chispa. Después de 5 minutos de esta tensión, las luces rojas y azules destellaron en su espejo retrovisor. El ritmo cardíaco de Darius se aceleró, pero su exterior permaneció tranquilo mientras señalizaba y se detenía en el arcén. Había pasado por esto antes. La clave era mantenerse sereno y profesional.
La clave era mantenerse sereno y profesional. Dos oficiales salieron de la patrulla. El más alto se acercó a su ventanilla, mientras su compañero se quedó atrás, con la mano descansando casualmente sobre su funda. Darius mantuvo las manos visibles en el volante. «Licencia y registro», demandó el oficial sin preámbulos. Su placa decía Langley. «¿Puedo preguntar por qué me detuvieron, oficial Langley?» La voz de Darius se mantuvo firme mientras alcanzaba lentamente su billetera. «Tu luz trasera está fundida». El tono de Langley llevaba un matiz de satisfacción. «Eso es imposible», respondió Darius. «Llevé el auto al taller la semana pasada». Le entregó su licencia y registro, notando cómo el compañero de Langley, el oficial Decker, se había movido para inspeccionar la parte trasera del vehículo. «Salga del auto, señor». La mano de Langley se movió hasta descansar en su cinturón. «Oficial, revisé todas mis luces esta mañana. Funcionaban perfectamente. Dije que salga del auto». La orden llegó con más dureza esta vez, sin admitir discusión. Darius obedeció, moviéndose con deliberada lentitud. La grava crujió bajo sus zapatos de cuero italiano cuando se puso de pie. «Me gustaría ver esta luz trasera rota por mí mismo». Manos sobre el vehículo, pies atrás. La voz de Langley ya no tenía ninguna pretensión de profesionalismo. «Parece que le preocupa mucho esa luz trasera. Tal vez porque está tratando de esconder algo más». Darius sintió unas manos ásperas registrarlo mientras el oficial Decker se acercaba con una pequeña bolsa familiar en su mano enguantada. «Mira lo que encontré en el maletero, compañero». «Eso no es mío», afirmó Darius con firmeza, su mente acelerada. «Exijo ver las imágenes de sus cámaras corporales de esta revisión». No tenían causa probable ni mi consentimiento para abrir mi maletero. La risa de Langley fue fría. «Los tipos como tú siempre piensan que están por encima de la ley. Siempre tienen palabras elegantes sobre causa probable y derechos». «Bueno, adivina qué. Las drogas estaban a plena vista cuando abriste el maletero en la gasolinera. Eso es causa probable». «Eso es mentira y lo sabes». Darius mantuvo su voz nivelada a pesar de la ira que crecía en su pecho. «Nunca abrí mi maletero en la gasolinera». El sonido de las esposas cerrándose enfatizó sus palabras. «Tiene derecho a permanecer en silencio», empezó a recitar Decker mientras lo guiaba bruscamente hacia la patrulla. «Están cometiendo un grave error», advirtió Darius mientras empujaban su cabeza hacia abajo para meterlo en el asiento trasero. A través de la ventanilla podía ver los autos que pasaban, reduciendo la velocidad para observar la escena. Algunos conductores movían la cabeza en desaprobación, mientras otros parecían sonreír con sombría satisfacción. Dentro de la patrulla, el escáner policial crujió con estática antes de que una voz se escuchara. «Parece que tenemos a otro». Decker y Langley intercambiaron miradas de complicidad en el espejo retrovisor mientras se alejaban del arcén. Darius se sentó en un silencio rígido, su mente ya formulando estrategias. No tenía ni idea de con quién estaban tratando, o más importante aún, quién era su hermano. El camino hasta la comisaría fue corto pero tenso. Darius observó cada detalle, memorizando nombres de calles y puntos de referencia. La estación en sí era un edificio de ladrillo bajo, con ventanas tan oscuras que parecían negras. Algunos otros coches patrulla estaban estacionados afuera, su presencia haciendo que el edificio pareciera más una fortaleza que una instalación de servicio público. Cuando lo llevaron adentro, Darius vio su reflejo en las puertas de vidrio. Su costoso traje ahora estaba arrugado, su apariencia cuidadosamente mantenida, alterada por el trato brusco, pero sus ojos no mostraban miedo, solo determinación calculadora. Estos oficiales de un pueblo pequeño pensaban que habían atrapado a un blanco fácil. Estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. El área de registro olía a café rancio y productos de limpieza industriales. Un sargento en el escritorio levantó la vista de su computadora, su expresión pasando del aburrimiento al interés al ver la apariencia de Darius. «Vaya, vaya», murmuró el sargento. «¿Qué tenemos aquí?» «Encontramos a este tratando de mover mercancía por nuestro pueblo», anunció Langley, empujando a Darius hacia adelante. Auto lujoso, traje elegante. Probablemente pensó que era demasiado listo para ser atrapado. «Quiero mi llamada telefónica», declaró Darius con firmeza. «Y quiero presentar una denuncia formal sobre estos oficiales por plantar evidencia en mi vehículo». Las cejas del sargento se alzaron. «¿Plantar evidencia? Esa es una acusación seria, chico. Mejor cuida lo que dices, podría meterte en más problemas». El proceso de registro fue deliberadamente lento, cada paso alargado con preguntas innecesarias y papeleo. Le tomaron las huellas dactilares,
Lo fotografiaron desde múltiples ángulos y le realizaron una revisión más exhaustiva. Durante todo el proceso, Darius permaneció en silencio, memorizando caras y nombres, anotando cada violación de procedimiento. Finalmente lo llevaron a una celda de detención. La puerta de metal se cerró con un estruendoso golpe. A través de los barrotes, Darius pudo ver a Langley y Decker hablando en voz baja con el sargento, lanzándole miradas ocasionales de satisfacción. Un escáner policial montado en la pared crujió de nuevo. El sheriff Reynolds quiere una actualización de la situación. Esta vez, la voz era diferente, más autoritaria. Dile que lo tenemos controlado, respondió el sargento. El sujeto está asegurado. El fiscal Clayton ha sido notificado. Darius se recostó contra la fría pared de concreto, su mente trabajando a toda velocidad con las implicaciones. Esto no era solo un caso aislado de perfil racial. Era demasiado organizado, demasiado ensayado. Las drogas plantadas, la respuesta coordinada, la implicación inmediata del fiscal. Esto era un sistema, no un incidente. Cerró los ojos pensando en su hermano Jordan. El fiscal general de los Estados Unidos estaría muy interesado en lo que estaba sucediendo en este pequeño pueblo. Pero primero, Darius necesitaba sobrevivir lo suficiente para hacer esa llamada. La celda era pequeña, quizá de 2,5 metros por 3, con un banco de metal atornillado a la pared y un inodoro de acero inoxidable en la esquina. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza, proyectando sombras duras que hacían que el tiempo se sintiera suspendido. A través de la pequeña ventana alta en la pared, Darius podía ver el cielo oscureciéndose. A esta hora, el tráfico de la hora pico ya estaría congestionando la autopista. Debería haber estado a mitad de camino a casa. En cambio, estaba aquí, atrapado en lo que claramente era un montaje premeditado. Pensó en la mujer en la gasolinera que se había alejado apresurada, en los ancianos que habían dejado de hablar. ¿Cuántos otros habrían visto ser atrapados de la misma manera? ¿Cuántas vidas habían sido arruinadas por este sistema corrupto? Se escucharon pasos acercándose a su celda. El oficial Langley apareció, girando un manojo de llaves alrededor de su dedo. ¿Cómodo ahí dentro, pez gordo? Espero que no estés demasiado acostumbrado a esas habitaciones de hotel de lujo en las que seguramente te hospedas. Darius sostuvo su mirada con firmeza. ¿Sabe, oficial Langley? Todavía tiene tiempo para hacer lo correcto. Sea lo que sea que estén tramando aquí, eventualmente se derrumbará. Todos los esquemas lo hacen. La sonrisa de Langley vaciló ligeramente. ¿Crees que eres muy listo, verdad? ¿Crees que puedes hablar y salir de esto? Te tenemos acorralado. ¿Drogas en tu maletero? ¿Resistirse al arresto? Darius soltó una risa seca. ¿Resistirse al arresto? Su cámara corporal demostrará lo contrario. Oh, espera. Déjame adivinar. ¿Hubo un fallo técnico en la grabación? Sigue hablando y verás, gruñó Langley. El fiscal Clayton estará aquí pronto. Tal vez le interese escuchar todas tus teorías sobre conspiraciones y montajes. Como si fuera una señal, la puerta principal de la estación se abrió y nuevas voces se sumaron a la mezcla. Darius pudo escuchar el arrastre de zapatos caros sobre el linóleo y el murmullo de conversaciones importantes desarrollándose justo fuera de su alcance. A través de todo esto, mantuvo la compostura, esperando su momento. Tendrían que darle su llamada telefónica eventualmente, y cuando lo hicieran, todo cambiaría. Estos funcionarios corruptos de un pequeño pueblo no tenían idea de lo que se les venía encima. La estación se fue aquietando a medida que el personal del turno nocturno reemplazaba al del día. Darius observó el cambio de guardia, notando cómo algunos oficiales evitaban el contacto visual, mientras que otros parecían disfrutar de su situación. Cada detalle era una pieza más de evidencia para usar más adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuchó las palabras que había estado esperando. Muy bien, listillo. Hora de tu llamada telefónica. Las luces fluorescentes de la estación de policía de Mill Creek proyectaban sombras duras mientras Darius era conducido de regreso a su celda, aún sin recibir su llamada. La arrogancia previa del oficial Langley había evolucionado en algo más oscuro, más calculado. El turno nocturno se estaba asentando, trayendo consigo una atmósfera densa con anticipación. Pasos pesados resonaron en el pasillo, acompañados del tintineo de llaves y una voz profunda que transmitía autoridad. El sheriff Thomas Reynolds apareció, su placa de bronce brillando bajo la luz artificial. Era un hombre alto, con sienes encanecidas y ojos fríos que habían visto demasiado y se habían preocupado muy poco. Señor Carter, pronunció Reynolds lentamente, alargando cada sílaba mientras se acercaba a la celda. Vaya, vaya,
causando bastante revuelo en nuestro tranquilo pueblito, ¿verdad? Su sonrisa nunca alcanzó sus ojos mientras estudiaba a Darius a través de los barrotes. Quisiera hacer mi llamada telefónica ahora, dijo Darius con firmeza. Reynolds soltó una risa carente de calidez. ¿Derechos? ¿Sabes qué es interesante sobre los derechos, señor Carter? Son como las reglas de un juego. A veces los jugadores deciden inventar las suyas propias. Se inclinó más cerca de los barrotes. Tu tipo no recibe privilegios especiales aquí. El racismo casual en su tono hizo que la mandíbula de Darius se tensara, pero mantuvo su exterior sereno. ¿Mi tipo? ¿Te refieres a empresarios exitosos que conocen sus derechos bajo la ley? Ponerte listo conmigo no te va a ayudar. Reynolds se irguió, ajustando su cinturón de armas. Encontramos drogas en tu vehículo. Eso es un delito grave en Mill Creek. Nos tomamos muy en serio nuestra guerra contra las drogas aquí. Esas drogas fueron colocadas ahí, respondió Darius con calma. Y ambos lo sabemos. La expresión de Reynolds se endureció. Esa es una acusación seria contra mis oficiales. Muy seria. Tal vez deberíamos agregar intento de intimidar a la policía a tus cargos. La puerta principal de la estación se abrió y se escucharon pasos nuevos acercándose, más medidos, acompañados por el suave crujir de un traje caro. El fiscal del distrito William Clayton apareció, su presencia llenando el estrecho pasillo. Era más joven que Reynolds, con un cabello cuidadosamente peinado y un traje elegante que hablaba más de ambición que de servicio. Bueno, ¿qué tenemos aquí? La voz de Clayton era suave, ensayada, la voz de un hombre que pasaba sus días convenciendo a los jurados de cualquier verdad que él decidiera presentar. Otro traficante de drogas creyendo que puede usar nuestras carreteras como su autopista personal. Señor Clayton, saludó Darius, notando cómo la llegada del fiscal había cambiado la dinámica de poder en la habitación. Supongo que está aquí para investigar la búsqueda e incautación ilegal de mi vehículo, junto con la plantación de evidencia por parte de sus oficiales. Clayton rió, una risa ensayada, teatral. ¿Búsqueda ilegal? Según el informe que acabo de revisar, esas drogas estaban a simple vista. Y con tu actitud, no me sorprende que estés tratando de culpar a nuestros buenos oficiales por tus propias malas decisiones. A través de la ventana de una oficina cercana, Darius alcanzó a ver sombras moviéndose detrás del vidrio de una sola vía. Más observadores mirando el espectáculo. Probablemente otros oficiales involucrados en lo que fuera que estuviera ocurriendo. Mira el lado positivo, continuó Clayton, arrastrando una silla y sentándose con una despreocupación calculada. Si cooperas, quizá podamos arreglar algo. Una declaración de culpabilidad, un poco de servicio comunitario. Se detuvo, dejando que la implicación flotara en el aire. De lo contrario, con tus antecedentes, estás viendo un mínimo de 15 años. ¿Antecedentes? La voz de Darius llevaba un tono de genuina sorpresa. No tengo antecedentes. ¿No? Clayton hizo un espectáculo revisando un expediente que había traído consigo. Eso es interesante porque aquí veo un historial bastante extenso. Múltiples arrestos por posesión de drogas en 3 estados. Parece que has estado bastante ocupado, señor Carter. Darius sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo estaban plantando evidencia física, estaban fabricando historiales criminales completos. Esto era mucho más sofisticado que un simple perfil racial. En la celda de al lado, un hombre se removió en las sombras. Darius no lo había notado antes. Su rostro estaba magullado, su traje de negocios arrugado y sucio. Sus miradas se cruzaron brevemente, y el hombre susurró. A mí también me tendieron una trampa. Hace 3 días. No confíes en ninguno de ellos. Silencio ahí dentro, Jackson, ladró Reynolds lanzando una mirada de advertencia hacia la otra celda. Clayton se puso de pie, enderezando su corbata. Te daré algo de tiempo para que pienses en tus opciones, señor Carter. Pero no te tomes demasiado. Mi oferta no estará sobre la mesa para siempre. Mientras Clayton y Reynolds se alejaban, sus voces resonaban en el pasillo. ¿Crees que se doblegará? Todos lo hacen eventualmente. De nuevo solo, Darius procesó lo que había descubierto. El historial criminal fabricado, la presión coordinada, el otro prisionero con una historia similar. Esto no era solo corrupción, era una operación organizada. Pasaron horas. La estación de policía seguía funcionando a su alrededor. Oficiales entrando y saliendo. Papeleo siendo archivado. Teléfonos sonando en oficinas lejanas. A través de todo esto, Darius observó y escuchó, construyendo un mapa mental de cómo operaba la estación.
Un joven oficial, que apenas parecía haber salido de la academia, se acercó con un vaso de agua. Su placa decía Oficial Peters. A diferencia de los demás, su expresión mostraba una pizca de duda. Aquí, dijo Peters en voz baja, pasando el vaso a través de los barrotes. Deberías beber algo. Gracias, respondió Darius estudiando el rostro del joven. ¿Cuánto tiempo llevas en el cuerpo, oficial Peters? Peters miró nervioso por encima del hombro. 3 meses. ¿Y cuántos arrestos como el mío has visto en esos 3 meses? La incomodidad del joven era evidente. No se supone que hable con los prisioneros, porque podrías empezar a cuestionar cosas, insistió Darius con suavidad. A preguntarte por qué tantos empresarios de fuera de la ciudad de repente se convierten en narcotraficantes cuando pasan por Mill Creek. Dije que no puedo hablar de esto, repitió Peters, pero su voz tembló. Se giró rápidamente y se alejó, sus pasos apresurados. A través de la ventana alta, Darius pudo ver cómo el cielo comenzaba a aclararse. Había pasado toda la noche allí, sin derecho a una llamada, sin sus derechos básicos. Pero cada hora le había dado más información sobre la corrupción que lo rodeaba. La estación se llenó de actividad cuando llegó el turno de la mañana. Darius captó fragmentos de conversaciones, piezas del rompecabezas encajando poco a poco. Otro arresto y alcanzamos la cuota del mes. Los federales no pueden discutir nuestras cifras ahora. Reynolds dice que este es perfecto, lo suficientemente exitoso como para tener dinero sin conexiones locales. Una puerta se abrió y entraron los oficiales Langley y Decker, frescos y listos para otro día de corrupción. Los acompañaban 2 detectives que Darius no había visto antes, con placas que los identificaban como parte de la unidad antidrogas. ¿Listo para hacerlo fácil para ti?, preguntó Langley, sacando una confesión mecanografiada. Firma esto y tal vez vuelvas a ver la luz del día antes de que seas demasiado viejo para disfrutarla. Darius ni siquiera miró el papel. Quiero mi llamada. ¿Sigues con ese juego? Decker sonrió con desprecio. Quizás unas horas más aquí cambien tu opinión. Los detectives intercambiaron miradas. El más alto habló. Podríamos acelerar su procesamiento si coopera. La oficina del fiscal está presionando para resolver estos casos rápido. ¿Resolver rápido? Darius repitió. ¿Quieren decir fabricar culpables para inflar sus estadísticas? ¿Inocente? Langley se rió. Encontramos drogas en tu auto. Múltiples testigos te vieron actuando de manera sospechosa en la gasolinera. ¿Y con tu historial? Mi historial fabricado, corrigió Darius. Creado en algún momento entre mi arresto y la llegada del fiscal Clayton. Un destello de duda cruzó el rostro de uno de los detectives. Tiró de Langley a un lado, su conversación en voz baja apenas audible. ¿Estás seguro de este? Se siente diferente. Langley desestimó la preocupación con un gesto de la mano. Al principio, todos creen que son especiales. Se quebrará. La mañana transcurrió lentamente. Más oficiales pasaron frente a su celda, cada uno probando tácticas diferentes. Policía bueno, policía malo, amenazas, promesas, un espectáculo bien ensayado que probablemente había roto a muchos antes que a él. A través de todo ello, Darius mantuvo la compostura, observando y escuchando. Notó cómo ciertos oficiales se inclinaban ante otros, cómo la información fluía a través de canales específicos, cómo operaba la jerarquía de la corrupción. Alrededor del mediodía, el fiscal Clayton regresó, esta vez acompañado de un abogado de oficio. El abogado era un hombre nervioso llamado Frank Wilson, cuyo traje arrugado y expresión derrotada sugerían que era parte del esquema o que hacía mucho había dejado de luchar contra él. Señor Carter, comenzó Wilson, con una voz sin convicción. He revisado su caso y dado el peso de las pruebas en su contra, le recomiendo firmemente que acepte el acuerdo del fiscal. ¿Pruebas? Darius arqueó una ceja. ¿Te refieres a las drogas que plantaron y al expediente criminal falsificado? ¿Has revisado siquiera el informe del arresto? ¿Has verificado las imágenes de las cámaras corporales? ¿Has confirmado la cadena de custodia de la supuesta evidencia? Wilson se removió incómodo. El testimonio de los oficiales será interesante escucharlo bajo juramento, interrumpió Darius, especialmente cuando tengan que explicar por qué sus cámaras corporales no funcionaban, por qué registraron mi vehículo sin consentimiento ni causa probable, y por qué su informe de arresto contradice hechos básicos que cualquier investigación decente revelaría. Clayton dio un paso adelante, su paciencia visiblemente agotada. Solo está haciendo lo más difícil para usted, señor Carter. La oferta expira al final del día. Después de eso, procederemos con todo el peso de los cargos.
Entonces sugiero que procedan, respondió Darius con calma, y les sugiero que se preparen para lo que viene. Algo en su tono hizo que Clayton se detuviera. El fiscal lo estudió con más cuidado, quizás viendo algo en la compostura de Darius que otros habían pasado por alto. Revisen sus registros telefónicos, ordenó Clayton a un oficial cercano. Quiero saber con quién ha estado en contacto. La siguiente hora trajo una actividad creciente en la estación. Oficiales se reunían en pequeños grupos, susurrando. Papeles se movían, archivos eran revisados, llamadas telefónicas se realizaban en tonos discretos. En su celda, Darius esperó pacientemente. Tarde o temprano tendrían que darle su llamada telefónica. La política del departamento lo exigía, y a pesar de su corrupción, aún necesitaban mantener la apariencia de un procedimiento adecuado. Finalmente, el oficial Peters se acercó nuevamente, esta vez con el sheriff Reynolds a su lado. Tu llamada telefónica, anunció Reynolds, con un tono que sugería que le estaba haciendo un gran favor. Aprovéchala bien. Mientras Darius era conducido al teléfono, captó fragmentos de conversaciones desde el escritorio de despacho. Están presionando para superar las cifras del mes pasado. El alcalde quiere una actualización sobre el total de incautaciones. Asegúrense de procesar correctamente esas confiscaciones de bienes. Cada palabra confirmaba lo que ya sospechaba. Esto no era solo perfil racial o policías corruptos. Esto era un sistema diseñado para generar arrestos, incautaciones y confiscaciones. Una máquina que convertía a los viajeros desprevenidos en estadísticas y ganancias. De pie frente al teléfono, Darius tomó una respiración profunda. No tenían idea de lo que habían comenzado cuando lo detuvieron. No tenían idea de con quién estaban lidiando realmente. Sus dedos se movieron sobre el teclado, marcando un número que conocía de memoria. El número de su hermano. El número que lo cambiaría todo. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego una voz familiar respondió. Jordan Carter hablando. Detrás de él, Darius escuchó el crujir de botas mientras los oficiales se acercaban, intentando oír la conversación. Sonrió ligeramente, sabiendo que su mundo corrupto estaba a punto de ser sacudido hasta sus cimientos. Jordan, dijo claramente, observando el rostro de Reynolds desde el rabillo del ojo. Necesito tu ayuda. Estoy detenido en la estación de policía de Mill Creek por cargos falsos. Y hermano, no vas a creer lo que he descubierto aquí. El auricular se calentó contra su oído mientras la voz de su hermano llenaba la línea con una autoridad tranquila. Detrás de él, el sheriff Reynolds y los demás oficiales se inclinaron, su anterior arrogancia dando paso a la curiosidad. Cuéntamelo todo, ordenó Jordan Carter, su tono cargado de precisión sin necesidad de ostentación. Estaba conduciendo por Mill Creek cuando los oficiales Langley y Decker me detuvieron. Comenzó Darius observando el rostro de Reynolds. Plantaron drogas en mi auto. Me negaron mi llamada telefónica durante horas y fabricaron un expediente criminal. Jordan contuvo la respiración un instante. ¿Estás herido? No, pero hay otro hombre aquí, Jackson, que no tuvo tanta suerte, respondió Darius con voz firme. Han estado llevando a cabo esta operación durante un tiempo, hermano. Apuntando a ciertos viajeros, falsificando evidencia, forzando acuerdos de culpabilidad. Un silencio tenso llenó la línea mientras Jordan procesaba la información. Cuando volvió a hablar, su voz tenía la precisión letal de un hombre que ya había tomado una decisión. Pásame con el sheriff. Reynolds dio un paso adelante, sonriendo con suficiencia mientras tomaba el teléfono. Aquí el sheriff Thomas Reynolds. ¿Y quién podría ser usted? Soy el fiscal general de los Estados Unidos, Jordan Carter. Las palabras cayeron como golpes de martillo en la silenciosa sala. Y usted está reteniendo ilegalmente a mi hermano. El color desapareció del rostro de Reynolds. El oficial Langley, que había estado recostado contra la pared, se enderezó tan rápido que casi perdió el equilibrio. La atmósfera de la sala cambió de depredadora a aterrorizada en un instante. Señor, Debe haber algún error, balbuceó Reynolds. Encontramos narcóticos en su vehículo durante una parada de tráfico de rutina. ¿De verdad? La voz de Jordan podría haber congelado el infierno. Dígame, sheriff, ¿las cámaras corporales de sus oficiales están funcionando hoy? Me interesará mucho revisar esas grabaciones. Además de los registros de arresto de su departamento en los últimos 5 años, la mano de Reynolds tembló ligeramente mientras sostenía el teléfono. Señor, le aseguro que seguimos todos los procedimientos adecuados. Guarde eso para la investigación federal, lo interrumpió Jordan. Estoy movilizando recursos en este momento. Mientras tanto, más le vale que mi hermano reciba un trato adecuado.
Si sufre siquiera un rasguño, añadiré responsabilidad personal a los cargos. El rostro del sheriff pasó de rojo a un blanco ceniciento. Por supuesto, señor. Nos aseguraremos de que el señor Carter esté cómodo y seguro. Una cosa más, añadió Jordan. Todos los oficiales involucrados en este arresto están ahora bajo investigación federal. Les sugiero que piensen muy bien en sus próximos movimientos. Cooperar podría ser lo único que los mantenga fuera de una celda federal. Reynolds dejó el teléfono con manos temblorosas. Los demás oficiales se alejaron de Darius, creando una distancia que se sentía más a miedo que a respeto. A través de las ventanas de la estación, Darius vio al oficial Peters corriendo prácticamente hacia su terminal de computadora. «¡Sáquenlo de esa celda!», ordenó Reynolds, forcejeando con sus llaves. «Y alguien que encuentre al fiscal Clayton, ahora». La estación estalló en un caos controlado. Los oficiales corrieron a sus escritorios, eliminando archivos desesperadamente y triturando documentos. Los teléfonos comenzaron a sonar mientras la noticia se extendía por el corrupto sistema de justicia de Mill Creek. El fiscal general de los Estados Unidos estaba a punto de desatar el infierno sobre ellos. Darius fue escoltado rápidamente a una sala de interrogatorios, esta mucho más cómoda que su celda. Le trajeron café, junto con ofertas de comida y agua acompañadas de disculpas. La transformación era casi cómica, de criminal endurecido a invitado de honor en el espacio de una sola llamada telefónica. El fiscal del distrito Clayton irrumpió por la puerta, su habitual compostura destrozada. «¿Es cierto? ¿El fiscal general de los Estados Unidos?» «Mi hermano mayor», confirmó Darius, tomando un sorbo de café con calma. «Siempre ha sido muy protector con la familia». Clayton se desplomó en una silla, su rostro pálido. «Esto no puede estar pasando. ¿Tienes idea de lo que hemos construido aquí? ¿Un montaje dirigido a viajeros inocentes? ¿Un esquema para generar arrestos falsos y obtener financiamiento federal? ¿O es algo aún más grande?» Darius se inclinó hacia adelante. «¿Quieres contarme sobre esas incautaciones de propiedades de las que escuché hablar?» Antes de que Clayton pudiera responder, las puertas delanteras de la estación se abrieron de golpe. Agentes del FBI entraron en tropel, sus chaquetas azul oscuro contrastando fuertemente con los uniformes de la policía local. Liderándolos estaba la agente especial Sarah Mitchell, su placa reluciendo mientras se dirigía directamente hacia Reynolds, quien permanecía congelado en su lugar. «Sheriff Reynolds», anunció, su voz resonando en la ahora silenciosa estación. «Tenemos una orden para incautar todos los registros departamentales, dispositivos electrónicos y pruebas relacionadas con los arrestos de los últimos 5 años». Reynolds encontró su voz, aunque temblorosa. «Esto es sin precedentes. Tenemos procedimientos adecuados. Sus procedimientos son exactamente lo que estamos aquí para investigar», lo interrumpió Mitchell. Se giró hacia su equipo. «Aseguren cada computadora. Quiero acceso total al sistema de reservas, registros de pruebas y documentos financieros». El oficial Langley hizo un movimiento hacia su escritorio, pero un agente del FBI se interpuso sin esfuerzo en su camino. «Aléjese de la computadora, oficial. Ahora es evidencia federal». La siguiente hora fue una sinfonía de eficiencia federal. Los agentes recorrieron la estación, asegurando archivos y equipos. Los oficiales fueron separados y entrevistados en diferentes salas. El sonido de las trituradoras de papel fue reemplazado por el zumbido de los equipos forenses federales, copiando discos duros. Darius observó todo desde su ahora cómoda posición, notando lo rápido que se había desmoronado la estructura de poder. El oficial Peters estaba sentado con un agente del FBI, hablando animadamente, claramente decidiendo que cooperar era su mejor opción. Otros oficiales se acurrucaban en las esquinas, susurrando con urgencia en sus teléfonos, sin duda llamando a sus abogados. Un rostro familiar apareció en la puerta. El hombre de la celda contigua, Jackson, ahora liberado y atendido por paramédicos. Cruzó la mirada con Darius y asintió agradecido. El fiscal Clayton había sido reducido a un desastre nervioso, su anterior arrogancia reemplazada por un miedo palpable mientras observaba a los agentes federales empacar años de archivos de su oficina. Cada cierto tiempo lanzaba miradas a Darius, una mezcla de odio y desesperación en sus ojos. El sheriff Reynolds no estaba en mejores condiciones. La agente especial Mitchell lo tenía acorralado, desmontando su historia pieza por pieza. ¿Está diciendo que es solo una coincidencia que los arrestos por drogas de su departamento se tripliquen el mes antes de las revisiones de financiamiento federal? «Solo estamos haciendo nuestro trabajo», protestó Reynolds débilmente.
¿Su trabajo incluye fabricar pruebas? La voz de Mitchell era afilada como una navaja. Porque ya encontramos algunas discrepancias interesantes en sus fotos de fichaje, marcas de tiempo que no coinciden con los videos, registros de evidencia con pesos inconsistentes. El rostro del sheriff se tornó aún más pálido. Un agente del FBI más joven se acercó a Mitchell con una laptop. Señora, tiene que ver esto. Encontramos una carpeta oculta con hojas de cálculo rastreando sus cuotas. Han estado apuntando a demografías específicas, calculando valores potenciales de incautación basados en la aparente riqueza de las víctimas. Los ojos de Mitchell se entrecerraron. Documenten todo y traigan a los forenses cibernéticos. Quiero saber quién más tuvo acceso a estos archivos. Afuera habían comenzado a llegar las camionetas de noticias, sus antenas satelitales alzándose como flores mecánicas en el estacionamiento de la estación de policía. Los reporteros locales, que durante mucho tiempo habían ignorado los sospechosos patrones de arrestos del departamento, ahora trataban frenéticamente de ponerse al día con la historia. El teléfono de Darius vibró. Otro mensaje de Jordan. ¿Cómo te sientes? Mejor ahora, respondió Darius. Tu sincronización fue perfecta. Quédate ahí. Aterrizo en 30 minutos. Y hermano, esto es más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande. Como para confirmar las palabras de Jordan, la voz de Mitchell resonó en la estación. Señor, estamos encontrando patrones similares en jurisdicciones vecinas. Esto no se limitaba a Mill Creek. El oficial Peter se acercó a Darius con cautela, su rostro joven reflejando preocupación. Señor, Carter, yo debería haber dicho algo antes sobre lo que estaban haciendo. No es demasiado tarde para hacer lo correcto, le aseguró Darius. Dile al FBI todo lo que sabes. Peters asintió y se dirigió hacia donde Mitchell estaba organizando entrevistas. Otro dominó cayendo, otra grieta en los cimientos de la corrupción. A través de las ventanas de la estación, Darius pudo ver más vehículos del FBI llegando. Agentes especializados en ciberforencia descargaban equipo, preparándose para una investigación profunda en los registros digitales del departamento. Los policías del pequeño pueblo, que unas horas antes parecían tan poderosos, ahora se veían pequeños y asustados. El fiscal de distrito, Clayton, hizo un último intento por salvar la situación, acercándose a Darius con lo que probablemente pensó que era una expresión razonable. Señor, Carter, seguro podemos llegar a un acuerdo. Todo esto es solo un malentendido. ¿Un malentendido? La voz de Darius era fría. ¿Cómo el malentendido que puso a Jackson en esa celda? ¿O los que llenaron tu prisión privada? ¿Cuotas? El rostro de Clayton reveló que Darius había tocado otro nervio. Prisiones privadas. Otro hilo del que tirar. El fiscal se echó hacia atrás, casi chocando con un agente del FBI que estaba empacando sus archivos. Cada cajón abierto revelaba nuevas pruebas de corrupción. Informes falsificados, fotografías alteradas, hojas de cálculo rastreando cuotas y activos incautados. Un oficial joven, a quien Darius no había visto antes, irrumpió en la estación con el rostro pálido. Sheriff, hay un helicóptero aterrizando en el aeropuerto municipal. Dicen que es el fiscal general en persona. Reynolds parecía a punto de desmayarse. ¿Él viene aquí? ¿En persona? ¿Pensaste que no lo haría? Preguntó Mitchell con sombría satisfacción. Cuando arrestaste a su hermano con cargos falsos, el sonido de las hélices del helicóptero se hizo más fuerte, y a través de las ventanas de la estación, Darius pudo ver la elegante aeronave negra descendiendo. Jordan siempre había tenido talento para las entradas dramáticas. Los oficiales que intentaban mantener la compostura finalmente se quebraron. Uno comenzó a llorar abiertamente en su escritorio. Otro empezó a gritar que lo habían obligado a participar. Langley y Decker, los arquitectos originales del arresto de Darius, estaban sentados en habitaciones separadas con agentes federales, cada uno intentando culpar al otro. La puerta de la estación se abrió de nuevo y el silencio se apoderó del lugar. Jordan Carter se quedó en el umbral, su imponente figura de 1,88 metros captando de inmediato la atención. Su traje impecable y su expresión severa irradiaban autoridad, pero sus ojos se suavizaron ligeramente al posarse en Darius. «Hermano», dijo simplemente, cruzando la sala con pasos largos. «¿Estás bien?» «Ahora sí», respondió Darius, poniéndose de pie para abrazarlo. «Aunque creo que hemos descubierto algo mucho más oscuro que un simple arresto falso». La expresión de Jordan se endureció mientras observaba el caos a su alrededor. «Agente Mitchell, ¿qué han encontrado?» «Señor, esto va mucho más allá de Mill Creek», informó ella. «Estamos viendo evidencia de un esfuerzo coordinado en múltiples jurisdicciones.
Arrestos falsos, incautaciones de bienes, sistemas de cuotas, añadió Darius. Y hay conexiones con contratistas de prisiones privadas. La reacción de Clayton cuando lo mencioné fue interesante. Jordan asintió lentamente, claramente trazando las implicaciones más amplias en su mente. Agente especial Mitchell, quiero que analicen cada dispositivo electrónico en este edificio, documenten cada papel y entrevisten a cada oficial. Ya estamos en ello, señor, confirmó ella. Jordan se volvió hacia el sheriff Reynolds, quien, ahora tembloroso, apenas mantenía la compostura. Le sugiero que contacte a su abogado, dijo Jordan. Aunque dado lo que estamos descubriendo, tal vez quiera considerar ser el primero en cooperar. Podría marcar la diferencia en el lugar donde cumpla su condena. Reynolds se desplomó en derrota, los últimos vestigios de su autoridad desmoronándose. A través de todo esto, Darius observó el desmantelamiento sistemático de la estructura de poder corrupta de Mill Creek. Lo que comenzó como un simple acto rutinario de perfil racial, había expuesto algo mucho más siniestro. Y cuando vio la expresión decidida de su hermano, supo que esto era solo el comienzo. La verdad sobre Mill Creek estaba a punto de sacudir los cimientos de la aplicación de la ley en todo el país. Y todo comenzó con una simple detención de tráfico. Las sombras vespertinas se deslizaron sobre la estación de policía de Mill Creek, mientras los agentes federales continuaban su meticulosa investigación. Darius se sentó en lo que alguna vez fue la oficina del sheriff, observando el caos controlado a través de la ventana. Jordan había sido llamado a una conferencia urgente con su equipo del Departamento de Justicia, dejando a Darius para observar el desmantelamiento del departamento. Un movimiento sutil captó su atención. Jackson, el hombre de la celda vecina, estaba en la puerta. Pero algo había cambiado. Su postura nerviosa y derrotada había desaparecido, reemplazada por una alerta profesional. ¿Te molesta si te acompaño?, preguntó Jackson cerrando la puerta detrás de él. Sacó una placa federal y la dejó brillar con la luz. Agente especial Marcus Jackson, División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. He estado encubierto aquí durante 3 meses. Darius se inclinó hacia adelante, revaluando al hombre frente a él. ¿3 meses? Entonces sabes qué tan profundo llega esto. Más de lo que cualquiera sospechaba, confirmó Jackson tomando asiento. Tu arresto en realidad nos ayudó. Necesitábamos a alguien a quien no pudieran intimidar ni comprar. Alguien con conexiones que no pudieran predecir. A través de las persianas de la oficina, observaron cómo el oficial Langley era escoltado a una sala de entrevistas, su arrogancia anterior reemplazada por un pánico apenas contenido. Han estado ejecutando este esquema durante años, continuó Jackson en voz baja. Apuntan a minorías exitosas que pasan por la ciudad, plantan pruebas, los presionan para que acepten acuerdos. Los que luchan son golpeados con antecedentes falsificados y presión desde todos los frentes. Pero no se trata solo de perfil racial, observó Darius. La forma en que rastrean los activos, cómo coordinan con la fiscalía, esto es sobre dinero. Jackson asintió con gravedad. Financiación federal, incautaciones de bienes, sobornos de prisiones privadas. Mill Creek es solo una pieza de una red más grande. Estos pequeños pueblos forman una cadena a lo largo de las principales rutas de viaje, cada uno alimentando el mismo sistema. Un golpe en la puerta los interrumpió. El oficial Peters entró, su joven rostro marcado por la determinación. Agente Jackson, los archivos que pidió, los encontré, escondidos en un servidor seguro bajo la etiqueta Pronósticos de presupuesto. Muéstramelos, ordenó Jackson poniéndose de pie rápidamente. Darius los siguió hasta una terminal de computadora, donde Peters abrió una serie de hojas de cálculo. Los documentos, de apariencia inofensiva, contaban una historia escalofriante. Cuotas de arrestos proyectadas, objetivos demográficos, valores estimados de bienes incautados y algo etiquetado como tasas de compensación de instalaciones. En realidad lo documentaron todo, murmuró Darius mientras revisaba los datos. Estaban tan seguros de su poder que guardaron registros. La arrogancia es una buena fuente de pruebas, coincidió Jackson. Luego se volvió hacia Peters. ¿Cómo obtuviste acceso a esto? El joven oficial se removió incómodo. Se suponía que debía comenzar a gestionar las cuotas el próximo mes. El sheriff Reynolds dijo que era mi oportunidad para demostrar mi lealtad al departamento. Un alboroto en la oficina principal desvió su atención. La agente especial Mitchell estaba confrontando al fiscal del distrito Clayton, quien aparentemente había intentado salir del edificio. ¿Se va a algún lado, señor Clayton? La voz de Mitchell se escuchaba claramente.
Porque estos documentos sugieren que ha estado coordinando operaciones similares en al menos otros 3 condados. El habitual aplomo de Clayton se había desmoronado por completo. Quiero a mi abogado. No diré otra palabra sin representación. Más le vale elegir a su abogado con cuidado, aconsejó Mitchell con frialdad, porque los primeros en cooperar con nuestra investigación recibirán consideraciones. El resto dejó la implicación flotando en el aire. Jackson volvió a la computadora, señalando entradas clave. ¿Ven estos códigos de transferencia? Coinciden con patrones que hemos visto en otras jurisdicciones. Pueblos pequeños alimentando instalaciones regionales de detención y luego al sistema de prisiones privadas, agregó Darius. Cada paso genera ganancias, sobornos y financiamiento federal, continuó Jackson. ¿Y Reynolds? Preguntó Darius. ¿Dónde encaja en todo esto? Gerencia intermedia, explicó Jackson. Hace cumplir las cuotas, mantiene la operación local, se lleva su parte. Pero el verdadero poder está más arriba. Contratistas de prisiones, jueces corruptos, políticos. Una sombra repentina en la puerta los hizo volverse. Jordan estaba allí, con expresión grave. Acabo de hablar con la fuerza de tarea del Departamento de Justicia. La situación es peor de lo que pensábamos. Dímelo, dijo Jackson, enderezándose en su silla. Hemos identificado patrones similares en 12 pueblos más, en 3 estados, todos con el mismo esquema. Fuerza policial corrupta, fiscal comprometido, jueces cooperativos, resumió Jackson. Darius asimiló la información. ¿Cuántas personas inocentes? Cientos, cortó Jackson. Tal vez miles. Algunos aceptaron acuerdos por miedo. Otros fueron arrastrados por juicios amañados. Todos alimentando cuerpos al sistema de prisiones privadas. Jordan se acercó a estudiar las hojas de cálculo en la pantalla de Peters. Oficial, ¿qué puede decirme sobre estos códigos de instalación? Se usan para rastrear a dónde se envía cada prisionero, explicó Peters, con la voz cargada de culpa. Diferentes instalaciones pagan diferentes tarifas. Las de mayor seguridad generan más dinero. Por eso fabrican antecedentes penales, se dio cuenta Darius. Más antecedentes significan clasificación de mayor seguridad, lo que significa más ganancias, concluyó Jackson. Todo el sistema está diseñado para maximizar el retorno, añadió con dureza. Incluso tienen demografías preferidas, continuó. Profesionales con educación que pueden trabajar en industrias dentro de la prisión. Un joven técnico del FBI irrumpió en la sala con una laptop en la mano. Agente Jackson, logramos descifrar su servidor de correos encriptado. Tiene que ver esto. La pantalla mostraba años de correspondencia entre los líderes de Mill Creek y diversas entidades corporativas. Lenguaje codificado hablaba de optimización de ingresos, selección demográfica y cumplimiento judicial. Miren este, dijo Mitchell, señalando un correo en particular. Estructura de bonificación mensual basada en tasas de condenas y decomisos de bienes. Convirtieron la justicia en un modelo de negocio, dijo Jackson con incredulidad. El teléfono de Jordan vibró. Miró la pantalla. Su expresión se oscureció. El Departamento de Justicia acaba de encontrar cuentas offshore vinculadas al juez Harrison. Ha manejado más del 60% de los casos de drogas de Mill Creek en el último año, añadió Peters en voz baja. Todos con veredictos de culpabilidad, dijo Mitchell, porque le están pagando para que lo haga, concluyó. Estamos encontrando patrones similares con otros jueces en la red. Darius observó cómo las pruebas se acumulaban, cada revelación más condenatoria que la anterior. Lo que comenzó como su arresto injusto estaba destapando una conspiración que abarcaba estados y corrompía sistemas judiciales enteros. A través de la ventana podía ver al sheriff Reynolds derrumbándose bajo interrogatorio en otra habitación. El hombre que le negó con arrogancia su llamada telefónica ahora estaba derrotado, revelando secretos para salvarse. «Tenemos problemas», anunció otro agente desde la puerta. «Acabamos de interceptar una llamada de Clayton a alguien llamado Senador Phillips. Estaban discutiendo estrategias de contención». Jordan se enderezó, ajustando su corbata. «¿Robert Phillips? ¿El jefe del comité judicial?» «El mismo», confirmó el agente. Clayton le dijo, y cito, «El hermano de Carter está aquí. Toda la operación podría verse comprometida. Así que esto va más allá de los jueces», observó Darius. «También hay políticos involucrados». Jackson asintió con gravedad. «Tiene sentido. Necesitas protección política para manejar algo tan grande. Miembros del comité amistosos para aprobar nombramientos judiciales.
legisladores para mantener los contratos con prisiones privadas. Y ahora tienen miedo, añadió Mitchell con satisfacción. Deberían tenerlo, dijo Jackson con dureza. Esto entra en territorio de RICO, asociación ilícita, corrupción, violaciones a los derechos civiles. Toda la red se está derrumbando. El oficial Peters habló con vacilación. Hay más. En la sala de pruebas hay cajas de expedientes de casos sin resolver donde los sospechosos se resistieron al arresto y terminaron muertos. Siempre sentí que había algo raro en ellos. La habitación cayó en silencio mientras la implicación de esas palabras se asentaba. Esto ya no se trataba solo de arrestos falsos y juicios amañados. Ahora había posibles asesinatos que investigar. Jordan se volvió hacia su hermano. Tu arresto podría haber salvado vidas, Darius. Se estaban volviendo más audaces, más confiados. Si no los hubiéramos descubierto ahora, ¿cuántos otros pueblos habrá? Darius se preguntó en voz alta. ¿Cuántas otras redes como esta? Las encontraremos, prometió Jackson. Esta investigación es solo el comienzo. Una vez que hagamos que algunos de los peces gordos hablen, obtendremos información sobre toda la operación. Un alboroto estalló en la oficina principal. El oficial Langley estaba siendo llevado de regreso a una celda, pero gritaba, «¡Quiero inmunidad! Puedo darles nombres, jueces, políticos, miembros de la Junta de Prisiones. Están empezando a traicionarse entre ellos», observó Mitchell con satisfacción. El miedo hace eso. Cada uno tratando de conseguir un mejor trato que el anterior. El teléfono de Jordan vibró de nuevo. Leyó el mensaje, una sonrisa sombría formándose en su rostro. El Departamento de Justicia acaba de congelar los activos de Regional Correctional Services, la empresa de prisiones privadas vinculada a la mayoría de estos casos. Sus acciones ya están cayendo en picada. Bien, dijo Jackson con firmeza. Golpéalos donde más les duele, en sus ganancias. Estas personas solo entienden el dinero. Darius se acercó a la ventana, observando la operación federal en curso afuera. Más agentes llegaban, junto con lo que parecían ser contadores forenses y especialistas en informática. La pequeña estación de policía de Mill Creek se había convertido en el epicentro de una investigación nacional. Necesitamos avanzar con cautela, advirtió Jordan. Estas personas tienen recursos, conexiones. Lucharán en cuanto se den cuenta de cuánto sabemos. Que lo hagan, respondió Mitchell. Cada movimiento que hagan, cada llamada que intenten hacer para cobrar favores, solo nos dará más hilos de los que tirar, más evidencia que recolectar. Peters miró la pantalla de su computadora. Agente Jackson, encontré algo más. Parece que hay informes semanales enviados a alguien llamado el Comité. Detalles sobre arrestos, activos incautados, tasas de condena. Jackson se inclinó para estudiar los documentos. El Comité, hemos escuchado ese nombre antes. Un grupo de supervisión de alto nivel, muy cuidadosos con los rastros electrónicos. Esto podría ser nuestro vínculo con la cima, murmuró Darius. La corrupción va desde los policías de calle hasta los senadores. Y ahora podemos probarlo, afirmó Jordan con determinación. Cada hoja de cálculo, cada correo electrónico, cada pago en el extranjero. Es toda una conspiración documentada por ellos mismos. A través de las ventanas de la estación, podían ver cómo las camionetas de los noticieros comenzaban a llegar. Los reporteros locales, que durante años habían ignorado los patrones sospechosos, de repente estaban muy interesados en el departamento de policía de Mill Creek. Debemos adelantarnos a esto, sugirió Mitchell. Controlar la narrativa antes de que empiecen a tergiversarla. Jordan asintió. Haré una declaración, pero por ahora la mantendremos enfocada en Mill Creek. No queremos revelar demasiado sobre la investigación más grande. Darius observó cómo el oficial Decker, esposado, era conducido hacia un vehículo de transporte, con la cabeza gacha. Ese mismo hombre lo había arrestado horas atrás, seguro de su poder. Ahora se dirigía a custodia federal. ¿Qué sigue?, preguntó Darius a su hermano. Construimos el caso, respondió Jordan. Cada conexión, cada pago, cada arresto falso, no será rápido ni fácil. Pero vamos a desmantelar toda esta máquina corrupta. Jackson se levantó, alisándose la chaqueta. Voy a dar mi declaración oficial mientras todo está fresco. 3 meses encubierto. Tengo mucho que contarles a los investigadores. Oficial Peters, llamó Mitchell. Necesitaremos tu testimonio también. Relatos detallados de todo lo que has presenciado. Cada archivo que puedas acceder. El joven oficial asintió con firmeza. Su anterior incertidumbre reemplazada por determinación. Les contaré todo. Es hora de que alguien haga lo correcto en este departamento. Mientras los demás salían,
Darius permaneció junto a la ventana, observando la escena afuera. En cuestión de horas, su arresto injusto había desencadenado una avalancha que estaba enterrando décadas de corrupción. Pero sabía que esto era solo el principio. En algún lugar, personas poderosas estaban haciendo llamadas, destruyendo evidencia, preparando sus defensas. La verdadera batalla aún estaba por venir. Jordan se unió a él en la ventana. ¿Estás bien, hermano? Mejor que bien, respondió Darius. Por primera vez desde que me detuvieron, siento que algo bueno podría salir de todo esto. Algo bueno, asintió Jordan, observando cómo otro oficial corrupto era llevado lejos. Y algo grande. Para cuando terminemos, todo el sistema corrupto quedará expuesto. Abajo, el agente Mitchell organizaba los equipos para la siguiente fase de la investigación. La pequeña estación de policía se había convertido en el epicentro de un escándalo nacional que sacudiría los cimientos del sistema de justicia estadounidense. Y todo comenzó con una simple parada de tráfico en una tranquila tarde en Mill Creek. La noche había caído sobre la estación de policía, pero dentro las luces fluorescentes seguían ardiendo como si fuera de día. El fiscal de distrito, William Clayton, estaba solo en su oficina, rodeado por los escombros de la vida cuidadosamente construida que ahora se desmoronaba a su alrededor. Sus dedos temblaban mientras marcaba un número que le habían advertido que solo usara en emergencias. «Tenemos un problema», susurró al teléfono. «Ya no solo están viendo los arrestos. Encontraron las cuentas en el extranjero». La voz al otro lado de la línea era fría, controlada. «Encárgate». «No entiendes», susurró Clayton, con el sudor perlándole la frente. «El fiscal general está aquí. Están revisando archivos que datan de hace años. Mi asistente ya está hablando. Con los federales». Un silencio. Luego, «¿Tu asistente sabe sobre los registros?» «Lisa maneja todo el papeleo. Lo sabe. Lo sabe todo. Entonces ya sabes lo que debes hacer. Limpia la casa, William. Rápido». La línea se cortó. Clayton miró su teléfono, comprendiendo las implicaciones. Al final del pasillo, su asistente, Lisa Parker, seguía hablando con los agentes federales, ajena a la orden que acababan de dar. En otra parte de la estación, el sheriff Reynolds estaba llegando a su límite. El agente especial Mitchell lo había estado interrogando durante horas, presentándole pruebas de años de corrupción. «Hablemos de Marcus Wright», dijo Mitchell, deslizando una fotografía sobre la mesa. «Un exitoso empresario negro pasando por Mill Creek el año pasado, arrestado por cargos de drogas. Murió bajo custodia. Oficialmente declarado suicidio». El rostro de Reynolds se tornó blanco como la cal. Yo no puedo... ¿No puedes qué, sheriff?» Mitchell lo miró fijamente. «¿No puedes explicar por qué las fotos de la autopsia no coinciden con el informe oficial? ¿No puedes justificar por qué las cámaras de seguridad dejaron de funcionar justo cuando murió? ¿O no puedes vivir con lo que ayudaste a encubrir?» Antes de que Reynolds pudiera responder, un golpe urgente interrumpió la conversación. Un agente del FBI entró con expresión grave. «Acabamos de interceptar una llamada desde la línea fija de la estación. Alguien contactó un teléfono desechable registrado a Gestión de Recursos Regionales. Están movilizando algo llamado Protocolo Cero». Los ojos de Mitchell se entrecerraron. «Consíganme todo lo que tengamos sobre Protocolo Cero y pongan un equipo de protección sobre cada testigo potencial». Mientras tanto, Darius y Jordan estaban revisando evidencia con el agente Jackson cuando el oficial Peters irrumpió en la sala, su rostro pálido de miedo. «Tienen que ver esto», dijo con las manos temblorosas mientras mostraba un correo electrónico cifrado en su teléfono. «Acaba de llegar al servidor seguro del departamento. Alguien ha dado la orden de asesinar a Lisa Parker, la asistente de Clayton». Jordan reaccionó al instante tomando su teléfono. «Mitchell, necesitamos protección inmediata para Lisa Parker. Están tratando de silenciarla». A través de las ventanas de la estación, vieron a Lisa saliendo de la sala de entrevistas, sin saber el peligro en el que estaba. Un oficial de correcciones que no reconocieron la seguía, con una mano oculta bajo su chaqueta. «¡Deténganlo!», gritó Jordan. El agente Jackson se movió con precisión entrenada, interceptando al oficial justo cuando éste alcanzaba algo dentro de su chaqueta. El forcejeo fue breve pero violento. Cuando terminó, los agentes encontraron una jeringa cargada en el bolsillo del agresor. Una dosis letal de algo que habría parecido un ataque al corazón. «¿Quién te envió?», exigió Mitchell mientras lo esposaban. El asesino solo sonrió. «No tienen idea de con qué están lidiando». Lisa Parker temblaba mientras los agentes la escoltaban a un lugar seguro, su rostro completamente pálido.
¿Iban a matarme? Pero he trabajado con esta gente durante años. Precisamente por eso, explicó Darius con suavidad. Sabes demasiado. En su oficina, Clayton eliminaba frenéticamente archivos cuando los agentes irrumpieron. Lo atraparon tratando de meter documentos en una trituradora. Documentos que detallaban pagos a jueces, sobornos de prisiones privadas y algo etiquetado como protocolos de orientación demográfica. No es lo que creen, balbuceó Clayton mientras los agentes aseguraban la evidencia. ¿En serio?, preguntó Mitchell, levantando un papel a medio triturar. Porque parece una guía para que tus oficiales decidan qué tipo de viajeros deben detener, con perfiles raciales y estimaciones de valores de activos incluidos. En las celdas de detención, el sheriff Reynolds finalmente se quebró. No entienden, sollozaba ante los investigadores federales. Cuando intenté salirme el año pasado, me enviaron fotos de mi familia, mis nietos en su escuela. Nos tienen a todos bajo su control. El agente Jackson coordinaba con otros agentes encubiertos en diferentes estados. Llegaban informes de intentos de limpieza en otros departamentos corruptos, archivos siendo destruidos, testigos amenazados, evidencia desapareciendo. Están quemándolo todo, informó con gravedad, intentando contener el daño. El teléfono de Jordan vibró con un mensaje urgente de su equipo del Departamento de Justicia. El senador Phillips acaba de convocar una sesión cerrada de emergencia del Comité Judicial. Están tratando de detener nuestra investigación. Ni de broma, gruñó Jordan ya marcando un número en Washington. Darius observaba el caos desenvolverse, notando cómo el sistema corrupto se revelaba a sí mismo a través de sus desesperados intentos de supervivencia. Cada intento de encubrimiento, cada amenaza, cada archivo eliminado, era más evidencia de cuán profundo llegaba la corrupción. El oficial Peters se acercó, aferrando un montón de papeles. Encontré algo más. Registros de otros suicidios bajo custodia. Todos minorías exitosas. Todos de paso por la ciudad. Todos con activos sustanciales que fueron incautados. ¿Cuántos?, preguntó Mitchell con voz tensa. 17 en los últimos 3 años. Solo en Mill Creek. El silencio en la habitación era absoluto mientras las implicaciones se asentaban. Esto ya no era solo corrupción. Era asesinato por lucro, sancionado por el mismo sistema que supuestamente debía prevenirlo. De repente la estación de policía quedó a oscuras. El suministro eléctrico se había cortado. Las luces de emergencia se encendieron, proyectando sombras inquietantes. «¡Intentan apagar nuestras computadoras!», gritó un técnico del FBI. «Ciberataque a los sistemas de la estación». Pero Jordan sonrió con gravedad. «Demasiado tarde. Hemos estado copiando todo a servidores seguros del Departamento de Justicia desde que llegamos. No pueden borrar lo que ya tenemos». A la tenue luz, pudieron ver a Clayton siendo llevado esposado, su costoso traje arrugado, su arrogancia reemplazada por un miedo absoluto. Mientras pasaba junto a Darius, susurró: «No tienes idea de lo que has comenzado. Nunca te dejarán exponer esto». «¿Quiénes son ellos?», exigió Darius. Clayton solo rió, un sonido vacío. ¿Por qué crees que policías de pueblo y fiscales locales podrían manejar algo tan grande? Nosotros solo somos la parte visible. El verdadero poder jamás lo tocarás. La agente Mitchell dio un paso adelante. ¿Quieres apostar? Porque acabamos de encontrar tus cuentas offshore, Clayton. Todas esas transferencias bancarias, todas esas cuentas numeradas, cuentan una historia muy interesante. Y adivina qué, el dinero deja rastros. Rastreos que llevan directamente a tus jefes. El rostro del fiscal se tornó pálido. En otra sala, Lisa Parker daba su declaración, su voz temblorosa pero decidida. Tenían cuotas, no solo para arrestos, sino también para incautaciones de bienes. Lo llamaban optimización de recursos. Cada arresto tenía que generar un valor mínimo en propiedades incautadas. Si los oficiales no alcanzaban sus cuotas, los transferían, o algo peor. ¿Y los jueces?, preguntó uno de los agentes. Todos nombrados a través del comité del senador Phillips. Tenían un sistema. Ciertos jueces para ciertos casos. El juez Williams manejaba las incautaciones por drogas. El juez Blackwood se encargaba de cualquier caso que pudiera exponer el esquema. Todo estaba coordinado. Afuera, más vehículos del FBI llegaban. Las cadenas de noticias locales habían sido alcanzadas por redes nacionales. Sus camionetas satelitales llenaban el estacionamiento. La historia se estaba volviendo demasiado grande para contenerse. Jordan estaba al teléfono con su equipo del Departamento de Justicia. «Quiero que se investigue a cada juez mencionado en estos documentos. Auditorías financieras completas, retrocediendo 20 años.
y consíganme todo lo que puedan sobre la gestión de recursos regionales, registros corporativos, declaraciones de impuestos, miembros de las juntas. El agente Jackson salió de la sala de pruebas, su expresión sombría. Encontramos otro conjunto de libros contables. Estaban rastreando todo. Cuotas de arrestos, valores de activos, incluso tasas de mortalidad bajo custodia. Lo trataban como un negocio, dijo Jackson. Era un negocio, corrigió Darius. Un negocio construido sobre la destrucción de vidas. De repente la estación recuperó la electricidad. Las computadoras comenzaron a reiniciarse una por una. El técnico del FBI miró desde su laptop. Intentaron borrar los servidores, pero los atrapamos. Y rastreamos el ataque. Levantó la vista. Provino de un bufete de abogados en Washington. El mismo bufete que representa al senador Phillips, agregó otro agente. Mitchell sonrió fríamente. Agréguenlo al expediente. Su pánico está construyendo nuestro caso por nosotros. A través de las ventanas de la estación, pudieron ver al sheriff Reynolds siendo conducido a un vehículo de transporte, con la cabeza gacha. El hombre que había manejado Mill Creek como su feudo personal, ahora se veía pequeño, derrotado. El oficial Peters se acercó a Darius, su rostro joven reflejando inquietud. Hay algo más que debería saber. ¿Qué? Antes de que todo esto comenzara, tuvieron una reunión sobre usted. Darius frunció el ceño. ¿Cuándo? Después de que lo detuvieron, pero antes del arresto. Revisaron su historial, vieron su éxito, sus conexiones. Peters tragó saliva. Por eso presionaron tanto. Querían que los cargos se mantuvieran. Usted iba a ser su mayor trofeo. Darius sostuvo su mirada con firmeza. En cambio, seré su última víctima. El teléfono de Jordan vibró nuevamente. Su expresión se oscureció al leer el mensaje. El senador Phillips acaba de convocar una conferencia de prensa de emergencia. Va a intentar presentar esto como el caso de unos pocos funcionarios locales corruptos, para contener los daños. Que lo intente, dijo Mitchell con una sonrisa gélida. Tenemos rastros de papel que lo vinculan directamente con los nombramientos judiciales en cada jurisdicción corrupta. Y las cuentas offshore de esos jueces, todas llevan a las mismas empresas fantasma. La noche avanzaba, pero la estación seguía siendo un hervidero de actividad. Los agentes federales procesaban pruebas, entrevistaban testigos y construían el caso pieza por pieza. La maquinaria corrupta estaba siendo desmantelada, sus engranajes expuestos a la luz. Desde una de las salas de interrogatorio, la voz de Lisa Parker resonó. Los contratos con prisiones privadas eran solo el comienzo. Tenían acuerdos con todo. Programas de trabajo penitenciario, servicios de comisaría, incluso la atención médica. Cada aspecto del encarcelamiento estaba monetizado, murmuró un agente. En otra habitación se podía escuchar cómo el oficial Langley finalmente se quebraba. Lo contaré todo, dijo con la voz rota. Sobre los jueces, las cuotas, todo el sistema. Solo protejan a mi familia. Por favor. Darius se paró junto a la ventana, observando cómo las camionetas de noticias seguían multiplicándose. Mañana la historia explotaría. El mundo conocería la maquinaria corrupta de Mill Creek. Conocerían otras operaciones similares en todo el país. Conocerían un sistema que había convertido la justicia en una mercancía. Jordan se acercó a él, su corbata aflojada después de horas de trabajo. ¿Estás bien, hermano? Darius exhaló. No dejo de pensar en los demás. Jordan lo miró con atención. ¿Qué otros? Los que no tenían un fiscal general de los Estados Unidos como hermano. Los que se declararon culpables por miedo. O algo peor. Jordan apoyó una mano en su hombro. Los encontraremos. Cada caso. Cada condena. Haremos justicia. Pero antes de que pudiera decir más, la agente Mitchell irrumpió en la sala. Señor, tenemos un problema. Jordan se giró hacia ella. ¿Qué pasó? Mitchell le entregó un teléfono. Alguien acaba de enviar órdenes a todos los departamentos conectados. Lo están llamando la opción nuclear. Un sistema de destrucción masiva de documentos, informó un agente joven con urgencia. Están intentando borrar todo. Demasiado tarde, dijo Jordan con seriedad. Tenemos suficiente, y cada intento de encubrimiento solo nos da más evidencia de conspiración. Un agente joven irrumpió en la sala. Señor, el juez Blackwood acaba de ser atrapado intentando abordar un avión privado. Y nunca adivinarán quién lo fletó. ¿Regional Resource Management? Preguntó Mitchell. Mejor. El avión está registrado a una subsidiaria de la misma empresa de prisiones privadas. La misma que ha estado pagando sobornos al senador Phillips. Las piezas del rompecabezas encajaban una tras otra.
La máquina corrupta era vasta, pero ya no era invisible. Y a medida que se acercaba la medianoche, sus arquitectos estaban aprendiendo una dura verdad. Ningún sistema, por poderoso que sea, puede sobrevivir a la luz de la verdad. El Lockwood Bar and Grill se encontraba en las afueras de Mill Creek, su letrero de neón parpadeando en la oscuridad de la noche. Dentro, el sheriff Reynolds, el fiscal Clayton y tres oficiales de alto rango se apiñaban en un rincón apartado, sus voces bajas y urgentes. Vasos de whisky vacíos cubrían la mesa, valentía líquida para hombres que veían cómo su mundo se desmoronaba. Los federales están en todas partes, murmuró el oficial Langley, su arrogancia habitual reemplazada por un pánico apenas contenido. Están revisando todo, registros de arrestos, pruebas, documentos financieros. El traje perfectamente planchado de Clayton estaba ahora arrugado, su cuello manchado de sudor nervioso. Necesitamos coordinar nuestras historias. Si todos nos apegamos a la misma narrativa, lo interrumpió Reynolds con voz áspera. Tienen los archivos, William, todos ellos. Tu preciosa narrativa no podrá explicar cuentas en el extranjero y pruebas falsificadas. La puerta del bar se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío. El juez William Blackwood entró, su autoridad judicial despojada por el miedo. Se deslizó en la cabina, pidiendo un doble escocés con manos temblorosas. Mi oficina está siendo registrada en este momento, anunció. Están revisando cada caso que he manejado en la última década. El Departamento de Justicia está cruzando mis sentencias con los registros de pago que encontraron en los archivos de Clayton. Afuera, sin que los oficiales corruptos lo supieran, equipos de vigilancia federal documentaban cada entrada y salida. La voz del agente Mitchell sonó por los canales de comunicación seguros. Todos los objetivos están en posición. Equipos de asalto, listo. De regreso en la estación de policía, Darius observaba la operación desplegarse en múltiples pantallas. Jordan estaba a su lado, su presencia irradiando una furia contenida mientras escuchaban la conversación de los corruptos a través de micrófonos ocultos. «Tienen miedo», observó Darius, comprendiendo finalmente lo que habían hecho. «Bien», respondió Jordan. «El miedo los vuelve descuidados, los hace hablar». Dentro del bar, la conversación se tornó más desesperada. Reynolds vació otro vaso, su rostro enrojecido. «Deberíamos haber matado a Carter cuando tuvimos la oportunidad», gruñó. «Hacer que pareciera otro suicidio bajo custodia». La cabeza de Clayton se levantó bruscamente. «Baja la voz y no hables de esos otros incidentes. No aquí, no nunca». «¿Por qué no?» Langley se rió amargamente. «Los federales ya lo saben. Encontraron los archivos ocultos, los 17 suicidios. Todos con los informes reales de causa de muerte que enterramos». En la furgoneta de vigilancia, la agente Mitchell presionó su radio. ¿Lo escucharon? Confesión completa a múltiples asesinatos. Muévanse en mi señal. Los oficiales corruptos estaban demasiado ocupados, hundiéndose en su pánico, como para notar los vehículos sin identificación rodeando el bar. Equipos del FBI tomaron posiciones en cada salida, mientras agentes del DOJ preparaban múltiples órdenes de arresto federal. Dentro del bar, Blackwood seguía hablando, su voz arrastrándose por el alcohol. «No puedo ir a prisión. ¿Saben lo que les hacen a los jueces dentro? Especialmente a los que enviaron a hombres inocentes a la muerte». «Ninguno de nosotros va a prisión», declaró Clayton, pero su voz carecía de convicción. «Hice algunas llamadas. Amigos en altos cargos. Nos protegerán». Reynolds resopló. «¿Cómo protegieron al juez Harrison? Está cantando como un pájaro con los federales ahora mismo, negociando todo lo que sabe por una sentencia reducida». La mención de Harrison provocó una nueva ola de pánico en el grupo. El juez había sido parte de la red desde el principio, aprobando registros ilegales y firmando órdenes de incautación de bienes sin cuestionar. Fuera del bar, Jordan recibió un mensaje de su equipo del DOJ. Harrison lo soltó todo. «Tenemos nombres, fechas, números de cuenta. Autorización para arrestos masivos». Jordan asintió hacia el agente Mitchell. «Tómenlos». La puerta del bar se abrió de golpe mientras agentes federales entraban por cada entrada. Los corruptos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que se vieran rodeados por armas desenfundadas y órdenes gritadas. «Agentes federales, manos donde podamos verlas». Clayton intentó correr, pero no dio más de 2 pasos antes de que un agente del FBI lo derribara contra el suelo. El juez Blackwood simplemente se desplomó en su asiento, toda su dignidad desaparecida. Reynolds intentó alcanzar algo bajo su chaqueta, pero se congeló cuando 3 miras láser aparecieron en su pecho. «No lo haría».
advirtió fríamente la agente Mitchell, dando un paso adelante. William Clayton, Thomas Reynolds, James Langley, William Blackwood quedan arrestados por corrupción, conspiración, crimen organizado y múltiples asesinatos. Mientras los agentes comenzaban a leerles sus derechos y a colocarles las esposas, Jordan y Darius entraron. La presencia de los hermanos provocó un visible impacto en los oficiales corruptos. «¡Tú!», escupió Reynolds, mirando a Darius con odio. «Destruiste todo». Darius lo miró con calma. «No, ustedes destruyeron todo. Cada vida que arruinaron, cada persona inocente que inculparon, cada asesinato que encubrieron, todo fue obra suya. Yo solo ayudé a exponerlo». La agente Mitchell se acercó con una alta pila de acusaciones federales. Era el principio del fin. «Caballeros, estas órdenes detallan cargos que incluyen, pero no se limitan a conspiración para violar derechos civiles, operación de una organización corrupta, manipulación de pruebas, múltiples cargos de asesinato en primer grado y operar una empresa criminal continua». La mente legal de Clayton entró en acción en medio del pánico. «Queremos acuerdos, todos nosotros. Tenemos información sobre involucrados de niveles superiores». ¿Niveles superiores? Jordan dio un paso adelante, su presencia acaparando la atención. ¿Te refieres al senador Phillips, a gestión de recursos regionales, a los ejecutivos de prisiones privadas? Clayton palideció mientras Jordan continuaba. «Ya tenemos sus archivos, gracias a tu meticuloso registro de datos». El color desapareció del rostro de Clayton cuando Jordan añadió: «Tus cuentas en el extranjero fueron particularmente útiles. Increíble cómo se puede rastrear el dinero, ¿verdad? Cada pago, cada soborno, cada coima, todo deja un rastro». Afuera los equipos de noticias ya estaban llegando, atraídos por la flota de vehículos federales. Las cámaras capturaban el momento en que los funcionarios corruptos eran sacados esposados. Sus expresiones una mezcla de derrota y terror. «Esto es solo el comienzo», les informó Mitchell mientras eran subidos a los vehículos de transporte. «Vamos a desmantelar toda su red. Cada policía corrupto, cada juez comprado, cada político involucrado». Dentro, los equipos del FBI documentaban la escena, registrando la posición de vasos y servilletas con notas garabateadas apresuradamente. Evidencia del desesperado último encuentro de los funcionarios corruptos. El teléfono de Jordan vibró con actualizaciones de otras jurisdicciones. Arrestos similares estaban ocurriendo en 12 pueblos más, con equipos federales golpeando departamentos corruptos simultáneamente. Darius observaba cómo se desarrollaba la operación, pensando en cómo una simple parada de tráfico había desencadenado esta avalancha de justicia. ¿Cuántas personas inocentes dañaron? «Demasiadas», respondió Jordan sombríamente. «Pero encontraremos a cada una. Cada condena injusta, cada bien incautado, cada muerte encubierta, haremos justicia». En la estación, Lisa Parker seguía proporcionando pruebas a los investigadores federales. «Llevaban 2 juegos de libros contables», explicó, abriendo archivos en su computadora. «Uno para la revisión oficial y otro para su verdadera operación». El segundo conjunto rastreaba todo: los perfiles raciales de los objetivos, los valores de sus activos, incluso las tasas de éxito de cada oficial. El agente Jackson se unió a ellos, con su trabajo encubierto finalmente concluido. «Encontramos sistemas similares en cada departamento corrupto. Convirtieron el perfil racial en un modelo de negocio, con cuotas y métricas de desempeño». Fuera del bar, Clayton hacía un último intento desesperado por salvarse. «Quiero hablar sobre los contratos con las prisiones privadas, sobre los sobornos a los funcionarios estatales». «Guárdalo para tu declaración formal», le advirtió Mitchell. «Y recuerda, los primeros en cooperar reciben consideración. Los últimos enfrentan todo el peso de los cargos federales». El aire nocturno se llenó con el sonido de sirenas, mientras más vehículos federales llegaban. Helicópteros de noticias sobrevolaban la escena, sus reflectores iluminando cómo más funcionarios corruptos eran traídos desde todo el condado. El teléfono de Jordan sonó con otra actualización urgente. El senador Phillips intentó abordar un jet privado en el aeropuerto Reagan National. Equipos del FBI lo interceptaron en la pista. «El presidente del comité judicial», murmuró Mitchell. «Eso vas a hacer titulares». Dentro de uno de los vehículos de transporte se podía escuchar a Reynolds derrumbarse. «Nos dijeron que éramos intocables», sollozaba. «Dijeron que tenían jueces y políticos en su bolsillo». «Todos eran alcanzables», replicó Jordan. «Cada uno de ustedes, y ahora enfrentarán justicia».
Justicia real, no el sistema corrupto que crearon. Darius observó cómo el último vehículo de transporte se alejaba, llevando a los arquitectos de la maquinaria corrupta de Mill Creek hacia la custodia federal. Pero algo en las palabras de Clayton seguía inquietándolo. Dijo que convirtieron el perfil racial en un modelo de negocio, comentó Darius. Pero los negocios tienen dueños, inversores, personas con verdadero poder. Jordan asintió con gravedad. Ese es nuestro próximo objetivo. Los ejecutivos de prisiones privadas, los políticos corruptos, los financieros que se beneficiaron de todo este sufrimiento. Esto no ha terminado, solo se está trasladando a un escenario más grande. Los equipos del FBI seguían procesando el bar, documentando la última reunión del liderazgo corrupto de Mill Creek. Cada servilleta con notas apresuradas, cada conversación grabada, cada confesión hecha por desesperación se convertiría en evidencia en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en uno de los mayores casos de corrupción en la historia de los Estados Unidos. El agente Mitchell se acercó con una tableta, mostrando más funcionarios arrestados en otras jurisdicciones. Está funcionando exactamente como planeamos. Los allanamientos simultáneos los tomaron por sorpresa, sin tiempo para coordinar historias ni destruir evidencia. ¿Y el senador Phillips?, preguntó Jordan. Llorando por inmunidad congresional, sonrió Mitchell. Pero tenemos su firma en contratos de prisiones privadas, transferencias a cuentas en el extranjero, incluso correos electrónicos sobre cómo manipular investigaciones. Caerá con los demás. A través de las ventanas del bar, vieron al oficial Peters hablando con los agentes federales, proporcionando detalles sobre las operaciones del departamento. El joven oficial había elegido el lado correcto de la historia, y su testimonio ayudaría a garantizar justicia. Darius se volvió hacia su hermano. ¿Cuándo comienza la conferencia de prensa? 1 hora, respondió Jordan. Es momento de contarle al mundo sobre la maquinaria de Mill Creek y todas las demás como ella. Es momento de iluminar cada rincón oscuro de este sistema corrupto. Mientras salían del bar, los hermanos se detuvieron un instante para observar cómo los equipos federales continuaban su trabajo. Lo que había comenzado con un arresto injusto había expuesto una red de corrupción a nivel nacional. Pero mientras las palabras de Clayton resonaban en la mente de Darius, sabía que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. La parte visible de la máquina había sido desmantelada. Ahora era el momento de derribar el poder que estaba detrás. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los escalones del edificio federal de Mill Creek, mientras Jordan Carter se acercaba al podio. Equipos de cámaras de todas las principales cadenas de noticias se disputaban la mejor posición, sus camiones satelitales llenando el estacionamiento. Detrás de Jordan estaban Darius, la agente Mitchell, y una fila de funcionarios federales, un frente unido contra la corrupción que se había estado construyendo para este momento. Anoche, comenzó Jordan, su voz resonando sobre la multitud en silencio. Agentes federales ejecutaron redadas simultáneas en 3 estados, arrestando a más de 40 funcionarios de la ley, jueces y servidores públicos involucrados en un esquema de corrupción a gran escala. Los obturadores de las cámaras parpadearon rápidamente mientras Jordan levantaba un grueso documento. Esta acusación federal detalla una empresa criminal que convirtió nuestro sistema de justicia en un centro de lucro. Su voz endureció. Seleccionaban a viajeros inocentes en función de su raza y su aparente riqueza. Falsificaban pruebas y forzaban acuerdos de culpabilidad. Todo para alimentar una red de prisiones privadas y generar ganancias ilegales. Dentro del edificio, los equipos del FBI procesaban a los arrestados. El sheriff Reynolds, su uniforme ahora reemplazado por un traje naranja de prisión, estaba desplomado en una sala de entrevistas. El agente Jackson observaba a través del vidrio de una sola vía al hombre que había aterrorizado Mill Creek derrumbarse finalmente. Los contratos con prisiones privadas eran solo el comienzo, confesó Reynolds con la voz vacía. La gestión de recursos regionales. Ellos proveían todo. Las cuotas, los perfiles de los objetivos, incluso plantillas para falsificar pruebas. Hizo una pausa, tragando saliva. Lo llamaban optimización de ingresos, pero era más profundo de lo que cualquiera imagina. En otra sala, el fiscal Clayton estaba negociando su propia reducción de condena, su impecable traje arrugado tras una noche en custodia federal. El senador Phillips no solo nos protegía, él dirigía todo. Se frotó la cara temblando. Los nombramientos judiciales, los contratos con las prisiones privadas, las cuentas en el extranjero.
Todo estaba conectado a través del consejo. La agente Mitchell entró con una nueva pila de archivos, su expresión grave. Encontramos algo interesante en los registros del juez Blackwood, dijo dejando caer los documentos sobre la mesa. Informes mensuales enviados a alguien llamado el Consejo. Blackwood empalideció. ¿Qué informes?, preguntó Mitchell con frialdad. Métricas de rendimiento sobre tasas de condena, incautaciones de bienes, poblaciones carcelarias. Esto no era aplicación de la ley. Era una operación comercial disfrazada de justicia. El fiscal Clayton se hundió en su asiento. No quieren saber quiénes están detrás, susurró con la voz apagada. Créame, ellos hacen desaparecer a la gente. No solo a criminales, sino a cualquiera que amenace su operación. Mitchell se inclinó sobre la mesa, su mirada de acero. Oh, pero sí queremos saber. Y vas a contarnos todo. Extendió una serie de fotografías frente a Clayton, empezando por las 17 muertes bajo custodia, que convenientemente fueron clasificadas como suicidios. Mientras tanto, Darius revisaba pruebas con los fiscales federales cuando el oficial Peters irrumpió en la sala sosteniendo una laptop. Tienen que ver esto. Los archivos del juez Harrison muestran pagos que datan de hace 15 años, pero no solo a él. A docenas de jueces en múltiples estados. Hizo una pausa, con el rostro tenso. Estaban construyendo una red de tribunales corruptos. La sala de evidencia se había convertido en un centro de actividad, mientras los equipos federales procesaban montañas de documentos incautados. Cada archivo revelaba nuevas capas de corrupción, nuevas conexiones con personas poderosas que ni siquiera habían sospechado. La pared de evidencia crecía con cada hora, cubierta de fotos y documentos unidos con hilo rojo, un entramado de corrupción que se extendía desde pequeñas estaciones de policía hasta los niveles más altos del gobierno. La conferencia de prensa de Jordan continuaba afuera, su voz resonando por las ventanas del edificio. A partir de esta mañana, agentes federales han incautado más de 30 millones de dólares en activos ilegales. Su mirada recorrió la multitud de reporteros. Hemos congelado cuentas conectadas a funcionarios corruptos, contratistas de prisiones privadas y sus facilitadores políticos. Hizo una pausa. Pero esto es solo el comienzo. Una reportera levantó la mano, su voz cortando el murmullo. Señor fiscal general, fuentes indican que el senador Phillips fue arrestado mientras intentaba huir del país. ¿Puede confirmar su participación en esta conspiración? Jordan asintió con gravedad. El senador Phillips está bajo custodia federal. Inspiró hondo antes de continuar. Y la evidencia sugiere que su papel iba mucho más allá de la simple corrupción. La multitud se inclinó hacia adelante. Todo indica que él fue uno de los arquitectos clave de esta empresa criminal, usando su posición en el comité judicial para aprobar jueces corruptos y proteger la operación. Dentro del edificio, la agente Mitchell interrogaba al juez Blackwood, cuya compostura aristocrática se había desmoronado bajo el peso de las pruebas en su contra. «Hábleme del consejo», exigió Mitchell, esparciendo fotografías sobre la mesa. «¿Quién lo integra? ¿Quién controla la operación?» Las manos de Blackwood temblaron al alcanzar su vaso de agua. «Son intocables», susurró. Mitchell entrecerró los ojos. «Defínalo». Blackwood tragó saliva, mirando a su alrededor como si alguien pudiera estar escuchando. Ejecutivos corporativos, líderes de la industria penitenciaria, gente con verdadero poder. Mitchell cruzó los brazos. ¿Nombres? Blackwood cerró los ojos por un momento antes de murmurar. No entenderían en qué se están metiendo. Mitchell se inclinó hacia él. Nosotros no entendemos, pero usted sí. Y lo vamos a averiguar. Vas a averiguar. Con o sin su ayuda. Blackwood dejó escapar un largo suspiro, derrotado. Darius, de pie en la puerta, observaba cómo el caso avanzaba. La maquinaria de corrupción que casi lo destruyó estaba colapsando. Pero algo en su interior le decía que esto no había terminado. No mientras el consejo siguiera en las sombras. Solo éramos sus herramientas, su rostro público. Cuando alguien amenazaba la operación, la Junta se encargaba de ello. «Nadie es intocable», replicó Mitchell, deslizando otro documento hacia adelante. «Pregúntale a tu amigo, el senador Phillips. Ya está hablando sobre cuentas en el extranjero y empresas fantasma, sobre asesinatos disfrazados de suicidios, sobre jueces pagados para condenar a personas inocentes». Al otro lado del edificio, Lisa Parker trabajaba con los equipos cibernéticos del FBI, descifrando años de comunicaciones encriptadas. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras accedía a archivos ocultos y correspondencia secreta. «Miren estas cadenas de correos», señaló su pantalla.
resaltando pasajes clave. No solo están hablando de Mill Creek. Están coordinando operaciones similares en docenas de jurisdicciones. Lo llaman gestión de recursos demográficos, continuó. Un término elegante para un sistema de perfil racial con fines de lucro. ¿Hasta dónde llega esto?, preguntó Darius, estudiando la compleja red de datos que desfilaba ante sus ojos. Estamos encontrando conexiones conjuntas de prisiones privadas, contratistas de seguridad, incluso grupos de inversión internacionales, respondió un analista cibernético mientras sacaba nuevos documentos. Convirtieron el perfil racial en una industria multimillonaria. Cada arresto falso, cada bien incautado, cada sentencia de prisión alimentaba su máquina de ganancias. El teléfono de Jordan vibró con un mensaje urgente. Su expresión se oscureció al leerlo. El CEO de Regional Resource Management acaba de convocar una reunión de emergencia de la Junta. A puertas cerradas en su sede corporativa, agregó Mitchell con una sonrisa, sosteniendo una orden judicial recién firmada por un juez federal. No lo suficientemente cerradas, añadió. Tenemos causa probable para intervenciones telefónicas y vigilancia. Cada palabra que digan será evidencia. En Washington, el senador Phillips se sentaba en una celda federal. Su poder y privilegios se habían desvanecido. A través de su abogado, ya había comenzado a negociar desesperadamente para salvarse del mismo sistema que ayudó a crear. Mi cliente está dispuesto a proporcionar información completa sobre las operaciones de la Junta, dijo su abogado. Nombres, fechas, registros financieros, todo. La noticia de la cooperación de Phillips envió ondas de choque a través de la red corrupta. En salas de juntas y oficinas privadas en todo el país, la gente poderosa comenzó a entrar en pánico. Los teléfonos sonaban con llamadas urgentes, se trituraban documentos, se presentaban planes de vuelo. Desde una oficina tenuemente iluminada en el distrito más exclusivo de Washington, una figura misteriosa observaba la cobertura. Su costoso traje y su presencia imponente lo marcaban como alguien acostumbrado a ejercer poder desde las sombras. Su línea privada sonó, un número conocido solo por unos pocos. Esto se está convirtiendo en un problema, dijo una voz al otro lado con tono seco. Carter está investigando demasiado. Si nos conecta con la Junta, con el proyecto Legacy, está contenido, respondió el hombre, pero su tono carecía de convicción. El sudor perlaba su frente a pesar del control perfecto del clima en su oficina. ¿Lo está?, insistió la voz. El fiscal general no solo está siguiendo el dinero, está desmantelando toda nuestra operación. Y el caso de su hermano le da la cobertura perfecta. Justicia racial, derechos civiles. La prensa lo devora. El público exige respuestas. De vuelta en Mill Creek, Darius revisaba documentos incautados cuando algo llamó su atención. Estos no son solo cuotas de arresto, se dio cuenta extendiendo los papeles sobre la mesa. Son proyecciones demográficas. Estaban planeando futuras operaciones de captura. Esto iba a ser a nivel nacional. El agente Jackson asintió con gravedad, señalando entradas específicas. Hemos encontrado documentos similares en otros departamentos, dijo. Estaban construyendo un imperio basado en arrestos falsos y confiscación de bienes. Cada departamento alimentaba prisioneros al sistema de cárceles privadas. Cada juez recibía su parte. Cada político protegía la operación. Una máquina perfecta. El edificio federal zumbaba con actividad mientras llegaban más pruebas. Los equipos del FBI habían allanado las oficinas de Regional Resource Management, incautando computadoras y archivos. Cada nuevo documento revelaba más conexiones, más jugadores poderosos involucrados en la conspiración. Jordan se unió a ellos, su expresión grave. Acabo de recibir noticias del Departamento de Justicia, informó. Encontraron un patrón en los nombramientos judiciales en múltiples estados. Cada juez corrupto que hemos identificado fue aprobado por el mismo comité del Senado. El comité de Phillips, confirmó Mitchell, agregando otra foto a la pared de evidencia. Pero Phillips no trabajaba solo, continuó Jordan, su voz tensa con una ira contenida. El patrón se remonta a 20 años atrás, abarcando múltiples presidentes del comité. Esto fue sistemático. Instalaron jueces corruptos para proteger su operación. Afuera, los manifestantes comenzaban a reunirse. Sus carteles exigían justicia para las víctimas del sistema corrupto. Las familias de los condenados injustamente sostenían fotos de sus seres queridos. El costo humano de la conspiración se volvía imposible de ignorar. En la sala de pruebas, Lisa Parker hizo otro descubrimiento que la dejó sin aliento. Estos registros financieros muestran pagos regulares a una empresa llamada Strategic Corrections Partners,
pero cuando la busco, no existe. Otra empresa fantasma, dijo, lavando millones en ganancias ilegales. Sigan el dinero, ordenó Mitchell enviando más agentes. Cada transferencia, cada cuenta. Quiero saber a dónde fue realmente ese dinero. ¿Quién posee las empresas fantasma? ¿Quién controla las cuentas? Darius observó cómo se desarrollaba la investigación, pensando en cómo su arresto injusto había iniciado esta avalancha. Pero algo seguía molestándolo. Tienen miedo, observó, viendo el pánico extenderse por la red corrupta. No solo los funcionarios locales, sino también los de arriba. ¿Por qué? ¿A qué nos estamos acercando? Porque estamos cerca de algo más grande, respondió Jordan, revisando nuevas pruebas. La Junta no se trata solo de prisiones privadas. Se trata de poder, de controlar quién va a prisión y quién se beneficia de ello, de convertir la justicia en una mercancía. El agente Jackson entró con nueva información, su rostro enrojecido por la emoción. Tienen que ver esto. Encontramos grabaciones de reuniones de la Junta. No solo hablan de operaciones actuales, continuó. Están planeando expandirse, nuevas jurisdicciones, nuevos protocolos de selección. No han terminado, se dio cuenta Darius, revisando los documentos. Incluso con todas estas detenciones, planean continuar, expandirse. No si podemos evitarlo, declaró Jordan con firmeza. Cada prueba, cada testigo cooperando, nos acerca más a la cúpula. Y cuando expongamos a la Junta, su teléfono vibró de nuevo. El mensaje lo hizo detenerse. Su expresión cambió de determinación a sorpresa. El senador Phillips quiere hablar. Dice que tiene información sobre algo llamado Proyecto Legacy. Los ojos de Mitchell se abrieron con sorpresa. Proyecto Legacy está mencionado en algunos de los archivos encriptados que encontramos, añadió, pero no pudimos descifrar los detalles. Sea lo que sea, hicieron todo lo posible por ocultarlo. Entonces escuchemos lo que el senador tiene que decir, decidió Jordan. Mientras se preparaban para salir, Darius notó un patrón en los documentos financieros. Estas empresas fantasmas, todas rastrean su origen hasta el mismo bufete de abogados en Washington. El mismo bufete que intentó un ciberataque contra nuestra investigación, añadió Mitchell colocando otro hilo en el muro de pruebas. No es una coincidencia. Están cometiendo errores, continuó. El miedo hace eso. La expresión de Jordan se endureció mientras las piezas encajaban. Ninguna coincidencia. El bufete, las empresas fantasmas, la Junta, todo está conectado. Y nos estamos acercando. Afuera la conferencia de prensa había evolucionado en una cobertura de última hora, mientras se anunciaban más arrestos. Cada hora traía nuevas revelaciones, nuevas conexiones con figuras poderosas. Pero en una oficina de Washington, un hombre misterioso hizo otra llamada, su voz tranquila y letal. Implementen el plan de contingencia Delta. La Junta pasa a modo seguro. ¿Y los hermanos Carter? Preguntó la voz al otro lado. Encárguense de ellos. Cueste lo que cueste. Esto termina ahora. Las piezas estaban encajando, pero el juego estaba lejos de terminar. Mientras Darius y Jordan se preparaban para viajar a Washington para entrevistar al senador Phillips, ambos sabían que estaban entrando en un territorio aún más peligroso. La parte visible de la corrupción había sido expuesta. Ahora estaban cazando presas más grandes. Los poderes invisibles que habían construido y se habían beneficiado de este sistema de injusticia. Y esos poderes se estaban preparando para contraatacar. 2 semanas después de su arresto injusto en Mill Creek, Darius Carter estaba en su oficina en Atlanta, mirando la ciudad ajetreada en la mañana. El skyline familiar se veía diferente ahora. Todo se veía diferente después de lo que había presenciado. El peso de los recientes acontecimientos presionaba sobre sus hombros, un recordatorio constante de la batalla que aún estaban librando. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Última hora. El senador Phillips se declara culpable en un caso de corrupción a nivel nacional. El titular estaba acompañado por una foto del otrora poderoso presidente del Comité Judicial siendo llevado a la Corte Federal, su costoso traje reemplazado por un uniforme naranja de prisión, su arrogancia destrozada por la realidad de su situación. Un mensaje de Jordan llegó momentos después. Enciende GNN. Querrás ver esto. Darius encendió la pantalla montada en la pared justo a tiempo para captar la noticia. La voz del presentador era grave. En un desarrollo impactante, 12 jueces federales han sido acusados tras revelaciones de corrupción sistemática en el sistema de justicia penal. Las imágenes cambiaron a Jordan, de pie en un podio del Departamento de Justicia en Washington,
su presencia captando la atención de todos. Las acusaciones de hoy representan el mayor caso de corrupción judicial en la historia de Estados Unidos, declaró Jordan. Estos jueces no solo aceptaron sobornos, sino que participaron activamente en un sistema diseñado para lucrar con la discriminación racial y el encarcelamiento injusto. La profundidad de esta conspiración ha sorprendido incluso a nuestros investigadores más experimentados. Marcus Jackson, ya sin necesidad de estar encubierto, entró en la oficina de Darius sin tocar. El antiguo compañero de celda, que resultó ser un agente federal, ahora dirigía una fuerza de tarea del DBJ, investigando esquemas de corrupción similares en todo el país. Su expresión era sombría, pero determinada. Pensé que querrías ver esto en persona, dijo Jackson colocando un grueso archivo sobre el escritorio de Darius. Lista completa de las víctimas de Mill Creek. Estamos iniciando el proceso para anular sus condenas. Cada caso revela más corrupción, más vidas destruidas por dinero. Darius abrió el archivo, su corazón pesando mientras recorría los nombres. Cientos. Vidas interrumpidas, familias destrozadas, futuros robados. Todo para alimentar una máquina construida sobre el prejuicio y la codicia. Cada página contaba una historia de injusticia, de persecución sistemática y encarcelamientos falsos. ¿Cuántos hemos liberado hasta ahora?, preguntó Darius, su voz tensa por la emoción. 57 hasta esta mañana, respondió Jackson, tomando asiento. Cada caso que revisamos revela más corrupción. Los archivos del juez Harrison por sí solos nos llevaron a más de 30 condenas erróneas. Pero esto es solo el comienzo. Estamos encontrando patrones similares en otras jurisdicciones. La televisión continuaba con su cobertura, cambiando a un reportero de pie afuera de la sede de Regional Resource Management. Agentes federales allanaron las oficinas de los contratistas de prisiones privadas esta mañana. Fuentes dicen que los ejecutivos están cooperando con los investigadores, proporcionando evidencia sobre lo que llaman la Junta, un grupo en las sombras de poderosos influyentes que, supuestamente, orquestaron todo el esquema. La agente especial Mitchell apareció en la puerta. Su presencia un recordatorio de hasta dónde habían llegado desde aquella noche en Mill Creek. Encontramos sus modelos de proyección, anunció, dejando caer otro expediente sobre el escritorio de Darius. Planeaban replicar el sistema en 50 jurisdicciones más. Estimación conservadora de víctimas potenciales. Más de 10,000 al año. Las implicaciones eran escalofriantes. La máquina que habían destapado no solo se trataba de Mill Creek, ni de un solo estado. Era un plan maestro para la corrupción nacional. Un sistema diseñado para convertir la justicia en una mercancía. Jordan llamó, su voz cargada con el peso de nuevos descubrimientos. Phillips nos lo contó todo, hermano. Nombres, fechas, cuentas en el extranjero, toda la operación. Y llega más alto de lo que imaginamos. Funcionarios del gabinete, ejecutivos corporativos, incluso inversionistas extranjeros. A través de la ventana, Darius pudo ver las camionetas de noticias acumulándose afuera de su oficina. Su historia, el arresto injusto que destapó todo, se había convertido en un símbolo de la lucha por la justicia. Pero con ese foco de atención venía el riesgo. Proyecto Legacy, dijo Mitchell, esparciendo documentos en el escritorio de Darius. Así llamaban a su plan de expansión. Mill Creek era solo el prototipo. Estaban construyendo una red de centros de detención privados, con sus propios jueces corruptos y fuerzas del orden cómplices. El alcance de esto está más allá de todo lo que hemos visto antes. En la televisión aparecieron imágenes de la estación de policía de Mill Creek, ahora bajo supervisión federal. El oficial Peters había sido ascendido a jefe interino, con la tarea de reconstruir el departamento desde cero. El joven oficial que había elegido oponerse a la corrupción se estaba convirtiendo en un símbolo de reforma. En otras noticias, continuó la presentadora, el Comité Judicial del Senado ha anunciado audiencias integrales sobre contratos de prisiones privadas y nombramientos judiciales. Fuentes dicen que la investigación ha revelado corrupción sistemática en el proceso de nombramiento que se remonta a más de 2 décadas. En la pantalla apareció Lisa Parker, testificando ante el Senado. La exasistente que ayudó a exponer la corrupción hablaba con una determinación tranquila. Tenían cuotas, explicó a los senadores. No solo para arrestos, sino para activos incautados. Cada arresto debía generar un valor mínimo en bienes confiscados. Convirtieron la justicia en un modelo de negocio. El teléfono de Darius vibró. Una nueva alerta. Un mensaje de un número encriptado.
La Junta envía sus saludos. Esto no ha terminado. Cada imperio necesita sus ejemplos. Jackson notó su expresión. Están desesperados. Toda la red se está desmoronando. El juez Blackwood intentó huir a las Islas Caimán esta mañana, informó Jordan. El FBI lo interceptó en el aeropuerto. Llevaba una memoria USB llena de números de cuentas en el extranjero. En la televisión se mostraban imágenes nuevas. Agentes federales escoltando a los ejecutivos de Regional Resource Management fuera de su sede, esposados. El CEO de la empresa, Thomas Blackwood, hermano del juez Blackwood, había intentado destruir pruebas cuando se enteró de la redada. Ahora hay 6 compañías privadas de prisiones bajo investigación, agregó Mitchell. Sus acciones están colapsando. Pero la verdadera historia es a dónde va el dinero. Hemos rastreado los pagos a través de empresas fantasma en Dubái, Singapur, las Caimán. Jordan entró en la conversación por el altavoz. El Grupo Internacional de Trabajo acaba de tomar medidas contra la parte financiera. Redadas en 3 países. Registros bancarios. Documentos corporativos. Estamos obteniéndolo todo. Un nuevo rostro apareció en la pantalla de la televisión. El senador Robert Phillips, pálido y demacrado en su uniforme de prisión. Estoy aquí hoy para confesar mi papel en lo que solo puede describirse como una empresa criminal operando dentro de nuestro sistema de justicia. Durante años, usé mi posición en el Comité Judicial para nombrar jueces corruptos, aprobar contratos de prisiones privadas y proteger una red de corrupción que abarcaba toda la nación. Darius observó la confesión con emociones encontradas. Habían destapado el mayor escándalo de corrupción judicial en la historia del país. Pero ¿cuánto más quedaba oculto? Jordan entró en la oficina y se cruzó de brazos. Esto es solo el principio. Darius asintió. Sí, pero esta vez somos nosotros los que estamos a la ofensiva. Phillips había sido uno de los arquitectos del sistema que casi destruyó su vida. Ahora solo era otra ficha de dominó cayendo, revelando más corrupción con cada nueva declaración. Estamos recibiendo llamadas de otras jurisdicciones, informó Jackson. Oficiales que quieren confesar, jueces dispuestos a cooperar. Toda la maquinaria corrupta comenzaba a derrumbarse, pero el tablero aún no ha terminado su juego. Están moviendo activos, destruyendo registros, eliminando cabos sueltos. 3 testigos potenciales ya han desaparecido. Están contraatacando. Como para enfatizar su punto, la pantalla de la computadora de Darius se apagó repentinamente. Luego su teléfono. Luego las luces de la oficina. Ciberataque, dijo Mitchell con gravedad, ya en su línea segura. Están intentando eliminar nuestros sistemas, corromper la evidencia, pero estábamos listos. Todo está respaldado en servidores seguros del Departamento de Justicia. Las luces parpadearon de vuelta, pero el mensaje estaba claro. El tablero no se rendiría sin pelear. A través de su ventana, Darius vio cómo llegaban más medios de comunicación. Manifestantes se habían reunido con pancartas exigiendo reforma judicial. Su caso había desatado una conversación nacional sobre corrupción, raza y poder. Pero esa conversación traía riesgos. Un joven entró en su oficina, otra víctima del sistema corrupto de Mill Creek. Señor Carter, pasé 8 meses en prisión antes de que mi familia pudiera probar que las drogas fueron plantadas en mi auto. Su caso, usted expuso lo que nos hicieron a todos. Darius le hizo un gesto para que tomara asiento. Esta era la razón por la que no podían detenerse, por la que no podían retroceder. Demasiadas vidas habían sido destruidas, demasiadas familias destrozadas. Las amenazas del tablero no significaban nada comparadas con el costo humano de su corrupción. Jordan apareció en la puerta, habiendo volado desde Washington. Los hermanos compartieron una mirada de determinación. ¿Listo para la fase 2? Preguntó Jordan. ¿Fase 2? Hemos expuesto a los oficiales corruptos, a los jueces, a los operadores locales. Ahora vamos por el verdadero poder. Las juntas corporativas, los financistas internacionales, los políticos que los protegieron, los que construyeron esta máquina y se beneficiaron de ella. El teléfono de Mitchell vibró con nueva información de inteligencia. Los miembros del tablero están moviendo dinero fuera del país. Jets privados presentando planes de vuelo. Están huyendo. Déjenlos correr, dijo Jordan con firmeza. Tenemos órdenes de arresto internacionales listas. Cada aeropuerto, cada cruce fronterizo, no tienen dónde esconderse. En la televisión aparecieron noticias de última hora. Investigación internacional lanzada sobre la red de inversiones en prisiones privadas. La corrupción se había globalizado, y la lucha contra ella también.
En Washington, en una oficina poco iluminada, un hombre en un costoso traje observaba cómo su imperio se derrumbaba. Tomó su teléfono. Implementen el plan de contingencia. Todos. Hagan ejemplos. Pero en Atlanta, Darius no tenía miedo. Que vengan. Cada amenaza, cada intento de intimidación, solo demostraba por qué esta lucha importaba. Su arresto injusto había iniciado todo esto. Pero la historia era más grande ahora. Era sobre corrupción sistémica, sobre la justicia en venta, sobre el poder usado para destruir vidas por dinero. Su asistente apareció en la puerta. Señor Carter, hay una llamada de Ginebra. Algo sobre registros bancarios y las operaciones internacionales del tablero. Jordan sonrió con gravedad. Ellos pensaban que podían esconderse detrás de cuentas offshore y empresas fantasma. Pero el dinero deja rastros. Y los estamos siguiendo todos. Toda la maquinaria corrupta estaba cayendo. Afuera, los cánticos de los manifestantes se intensificaban. Adentro, los agentes federales seguían construyendo su caso. Y en algún punto entre esas dos fuerzas, la justicia finalmente estaba siendo servida. El tablero había construido su máquina sobre racismo y avaricia, convirtiendo el prejuicio en ganancias. Pero cometieron un error crucial. Arrestaron al hombre equivocado en la noche equivocada. Ahora su imperio estaba cayendo, pieza por pieza, en una espiral de corrupción desmoronándose. Continuará, apareció en la pantalla mientras otra noticia de última hora comenzaba. Pero esto ya no era solo una historia. Era una revolución en la justicia. Una que comenzó con una simple parada de tráfico en una carretera tranquila en Mill Creek y que estaba lejos de terminar. Pero antes de que te vayas, dinos en los comentarios, ¿cuántas vidas inocentes se necesitan para construir un imperio de corrupción? En Mill Creek lo tenían calculado hasta la perfección. Hasta que un arresto erróneo les recordó que la justicia siempre encuentra su camino a casa. A veces, con una simple llamada telefónica que derrumba todo un sistema. Si quieres descubrir más historias que exponen los rincones más oscuros del sistema judicial estadounidense, dale like y suscríbete. Porque algunas historias no terminan cuando el martillo del juez cae. Apenas están comenzando.